Hablemos de Supernatural. Estrenada en 2005, y con una duración de 15 temporadas, Supernatural nos contó la historia de Sam y Dean Winchester, dos hermanos que recorrían Estados Unidos cazando todo tipo de entidades sobrenaturales que encontrarán, mientras trataban de encontrar a su padre y descubrir qué pasó la noche en la que perdieron a su madre, o al menos de eso iba en un inicio, pues conforme avanzaba la serie, fueron encontrando amenazas cada vez más ridículas en su escala. Porque una cosa es empezar cazando un espíritu en una casa embrujada y otra muy distinta es terminar peleando contra Dios por el destino del libre albedrío. Pero para que una historia dure tanto tiempo, hacen falta antagonistas, y Supernatural tuvo muchísimos, algunos se convirtieron en personajes icónicos que todavía hoy en día son recordados como lo mejor de la serie, otros cumplieron perfectamente su papel dentro de la historia, y luego están esos villanos que, bueno, estaban ahí, porque no todos los grandes males fueron realmente grandes, algunos duraron varias temporadas moviendo los hilos desde las sombras, mientras que otros llegaron con una presentación espectacular, prometieron cambiarlo todo y terminaron derrotados tan rápido que cuesta creer que alguna vez fueran una amenaza. Así que en este video vamos a analizar a los principales villanos de Supernatural, no vamos a hablar de monstruos de la semana ni de enemigos que aparecieron en un solo capítulo, para ver que también funciona cada uno como antagonista, desde su escritura, sus motivaciones, su impacto en la trama, su relación con los protagonistas y qué tan memorable terminó siendo. Porque al final del día, salvar el mundo por 15 temporadas está muy bien, pero si el villano no convence, hasta el apocalipsis puede sentirse como un episodio de relleno. Tras el cierre del arco del apocalipsis, la vara quedó muy alta en temas de villanos, siendo difícil superar a los titanes que habíamos visto, por lo que la temporada 6 la tenía difícil, donde no se les ocurrió mejor idea que asesinar la mitología de su mundo con la peor antagonista que la serie pudo darnos, no solo por su ausencia en una temporada sobrecargada de diferentes arcos narrativos, sino que no hace nada con su concepto, porque aparte de arruinar la mitología de cada monstruo presentado hasta ese punto, al meterlos en un árbol genealógico de Monterrey, no usan el concepto de alguna forma interesante, porque ver a la madre de todos los monstruos como una entidad tan antigua que existía incluso antes de que el infierno, suena bien en papel, entonando perfecto para una temporada que buscaba alejarse del conflicto entre ángeles y demonios, después de 5 temporadas donde el apocalipsis era el centro de todo y tuvo una excelente conclusión. Volver a los monstruos semanales, pero desde una escala mucho mayor, era exactamente el tipo de cambio que la serie necesitaba, pero su ejecución es un desastre. Eva prácticamente desaparece durante buena parte de la temporada, con la serie insistiendo una y otra vez en decirnos lo peligrosa que es, en lugar de verla actuar, manipular los sucesos o convertirse en una amenaza constante para Sam y Dean, pasando capítulos enteros siguiendo tramas que apenas tienen relación con ella, y es totalmente eclipsada por las tramas aledañas de esta temporada, como el conflicto entre Castiel y Rafael, Crowley y su búsqueda del purgatorio, y el Sam sin alma, que seamos honestos, es el punto alto de esta temporada, pues incluso creo que él tenía potencial para ser el principal antagonista, ya que la presencia de Eva se siente más como una promesa que como una realidad, peor porque cuando por fin entra en escena, no hace nada. Sí, crea nuevas especies de monstruos pendejos, sí, tiene cierto control sobre sus hijos pendejos, sí, posee poderes únicos, pero nada de eso importa porque nunca llega a traducirse en un conflicto realmente interesante, peor cuando de nuevo, comparte espacio con tramas mucho más interesantes que ella, reduciendo su tiempo, sin permitir desarrollar una rivalidad con Sam y Dean, a quienes no los pone en situaciones interesantes, no los obliga a tomar decisiones difíciles como los grandes malos del pasado, simplemente existe como un obstáculo más en una temporada que ya de por sí, está tan sobrecargada, que es muy débil a nivel narrativo. Pero ¿cuál es su motivación a todo esto? Su objetivo es poblar el mundo de monstruos porque, bueno, es la madre de los monstruos, y su trabajo es hacer monstruos. Realmente no hay una ideología detrás como el conflicto de Rafael y Castiel, no hay un conflicto moral como el que se ve Dean al tratar con el Sam sin alma, no hay una visión del mundo que choque con la de los protagonistas como los shenanigans de Crowley, cosas que vemos en esta misma temporada. Comparada con Azazel, Lucifer, Crowley o incluso Dick Roman, Eva parece un borrador de personaje, pero
Pero lo peor llega con su conclusión, después de toda la expectativa que intentan generar en esta temporada, después de venderla como una amenaza ancestral capaz de cambiar el mundo, muere en el mismo episodio en el que finalmente se enfrenta cara a cara con los Winchester, sin un gran plan, sin una batalla memorable, sin consecuencias reales, sin dejar una marca en la historia, sin poner las papas en la bolsa, muere en un comedor con los protagonistas, pasando de ella para hablar de cómo son y mato al formato físico. Y ese es el mayor pecado de Eva, no es que sea un personaje insoportable, ni especialmente mal actuado, ni ofensivamente escrito como otros que veremos, ella es olvidable sin más. Es una villana cuyo mayor legado es hacer que la gente olvide que alguna vez fue la villana principal de una temporada, no puede considerarse otra cosa que un fracaso narrativo, no porque la idea fuera mala de base al cargarse toda la mitología, sino porque la serie nunca hizo absolutamente nada interesante con ella, y eso es lo más frustrante. Eva no tenía que ser el mejor villano de Supernatural, solo tenía que justificar por qué era la madre de todos, pero nunca lo hizo. Para cuando el vacío apareció en Supernatural, la serie ya había escalado hasta un punto donde prácticamente todo el tablero estaba definido, tenías al cielo, el infierno, el purgatorio, la tierra y hasta realidades alternativas, Chuck ya había sido revelado como Dios, Amara había ampliado por completo la mitología del universo, con el destino y el libre albedrío siendo los temas centrales de las últimas temporadas, todo estaba establecido, por lo que si la serie quería introducirle un nuevo personaje, tenía que sentirse como algo que siempre hubiera formado parte del universo, y el vacío consiguió exactamente lo contrario. De la nada, la serie decide que existe otro plano de existencia, más antiguo que el resto, donde van a dormir ángeles y demonios cuando mueren definitivamente, nunca se había mencionado, nunca se había insinuado, nunca hubo una pista durante más de 10 temporadas que hiciera pensar que ese lugar existía, simplemente aparece porque el guión necesitaba otro escenario, la serie ya tenía una mitología extensa, introducir una fuerza cósmica completamente nueva tan tarde rompe la sensación de que el mundo estaba cuidadosamente construido, pero incluso si acepta su existencia, el personaje tampoco funciona, su personalidad gira alrededor de una única idea, quiere dormir, ese es literalmente su conflicto, está molesto porque Castiel, ya que los demás interrumpen su descanso eterno, no busca dominar el universo, no tiene una motivación que choque con la de los protagonistas, ni siquiera conoce a Sam Odin, la niñita solo está fastidiada porque hacen ruido. Y aunque la serie intenta vender esa apatía como algo inquietante, con los aires pendejos de horror cósmico como dice la chaviza, lo único que consigue es que el personaje se sienta completamente desconectado de la historia. Mientras Sam y Dean intentan detener el fin del mundo, descubrir que está planeando Chuck y salvar la existencia misma, tienes al Killer Bean cósmico pidiendo que bajen la música, la única razón por la que está más adelante que Eva, es porque al menos se luce en el apartado visual, pero solo eso. Lo peor es que el personaje no ayuda a avanzar el conflicto principal, no aporta demasiado al verdadero centro de las últimas temporadas, y eso se nota especialmente cuando comienza a manipular a Billy, en teoría debería sentirse como una alianza aterradora entre dos entidades cósmicas. En la práctica, solo complica una trama que ya tenía suficientes cosas en marcha, porque si lo eliminas de la historia, muy poco cambia realmente, Castiel podría haber muerto de cualquier otra forma, Billy seguiría teniendo motivos para enfrentarse a Chuck y provocar su propia muerte, el desenlace apenas necesitaría modificaciones, es un personaje que consume tiempo en pantalla sin convertirse en algo indispensable para el final, y quizá esa sea la mejor forma de resumirlo, el vacío no fracasa porque sea poderoso, porque tenga un mal diseño o porque sus escenas sean aburridas. Fracasa porque da la impresión de haber sido inventado sobre la marcha para darle otra capa de mitología a una serie que, para ese punto, ya no necesitaba más tramas, necesitaba cerrar las que ya tenía abiertas. En una temporada donde el conflicto definitivo era el enfrentamiento entre los Winchester y el propio autor de su historia, introducir una entidad cósmica nueva con una motivación tan absurda como quiero seguir durmiendo solo recuerda que Chuck es un pésimo escritor.
Ver a un príncipe del infierno en plena temporada 12 suena tan tardío y innecesario, porque nuevamente, la escala ya estaba tan alta que ver a Dagon aquí, se siente tan sobrado, es decir, se nos presenta como una de los 4 príncipes del infierno, miembro de la élite demoníaca, una de las demonios más antiguas y poderosas, pero el pedo es que la serie nunca hace nada con ella, su personalidad no es diferente a la de cualquier demonio, sí, es la demonio encargada de proteger al hijo de Lucifer, pero fuera de eso y quizás sus poderes únicos, no hay mucho que destacar de ella. Dagon no existe como antagonista, existe como una herramienta narrativa, cuyo mayor momento de gloria es la destrucción de la Col, que fuera de eso, ninguna acción suya mueve la historia, solo alarga la búsqueda de Kelly, eso sin desarrollar una rivalidad con Sam, Dino Castiel, con el que tiene varios encuentros donde su dinámica es nula, pues cada vez que aparece, cumple exactamente la misma función, impedir que los protagonistas se acerquen a Kelly, algo que se vuelve súper repetitivo, la tercera vez que paso, y ni siquiera se aprovecha su potencial, de pertenecer a los príncipes del infierno como los demás, Ramiel, Asmodeus y, sobre todo, Azazel, dejan la impresión de formar parte de una jerarquía antigua, con sus distintas personalidades y maneras de entender el poder. Dagon, en cambio, apenas tiene identidad propia, si le quitaras el título de príncipe del infierno y la reemplazaras por un demonio cualquiera con habilidades especiales, la historia cambiaría muy poco. Porque si algo había demostrado Supernatural durante años, es que los demonios funcionan mejor cuando tienen carisma. Azazel era un estratega, Lilith era una amenaza constante, Alastair disfrutaba la tortura, Crowley convertía cada conversación en un duelo de carisma, incluso Meg tenía una personalidad muy marcada, y Dagon solo era una loca enamorada de Lucifer. Su derrota también refleja lo poco que importaba como personaje, después de usarla durante varios episodios, Castiel la elimina con los poderes que le concede el feto mágico Nephilim que tanto protegió, un momento que no se siente como la culminación de una rivalidad ni como el final de un gran villano, simplemente es otro paso para demostrar lo poderoso que será el carajito incluso antes de nacer, y ahí está el verdadero problema, Dagon nunca es un aspecto importante en la historia, pasando más tiempo sosteniendo una trama que antagonizándola, y para un supuesto príncipe del infierno, tuvo una condena peor que la decepción. Tostado. Ramiel es un personaje curioso porque representa perfectamente la diferencia entre potencial y ejecución. Como uno de los príncipes del infierno, debería sentirse como una figura histórica dentro de la mitología de Supernatural, alguien cuya sola presencia cambia el tablero, y aunque la serie no hace mucho con él, al menos tiene un par de cosas que funcionan. Lo primero es su presentación, pues a diferencia de muchos demonios que buscan poder constantemente, Ramiel ya se retiró, vive aislado, sin interés en el trono del infierno, y parece genuinamente cansado de toda la guerra sobrenatural. Esa idea le da una personalidad distinta dentro de la jerarquía demoníaca y lo hace más interesante que otros antagonistas menores. También ayuda a que su episodio tenga una atmósfera bastante buena, la casa, el enfrentamiento cerrado con los Winchester y la sensación de que están entrando en territorio de algo mucho más antiguo de lo que imaginaban crean tensión real durante gran parte del capítulo. Y, sobre todo, Ramiel deja una de las mejores escenas de combate de las últimas temporadas, el momento en que hiere mortalmente a Castiel con la lanza de Miguel, es una escena con mucho peso, porque por un instante parece que el grupo realmente se encontró con un enemigo que lo supera. El problema es que ahí termina casi todo lo destacable de él, porque si nos guiamos bajo las exigencias de este ranking, Ramiel carece del resto de puntos positivos que otros villanos tienen, no tiene una relación con Sam y Dean, no causa impacto en la trama y desaparece prácticamente tan rápido como llegó, y su única huella en la serie, es dejar su lanza para los shenanigans del futuro, pero al menos durante el poco tiempo que está en pantalla, deja la impresión de ser una amenaza legítima y aporta uno de los episodios más tensos de esa etapa de la serie. Para un personaje tan desaprovechado, eso ya es más de lo que pueden decir varios villanos de los puestos inferiores, una pena su corta aparición, ya que eso le cuesta varios puestos en esta lista.
Abaddon es rara como villana, porque por momentos la serie opta por enfocarse en ella, para luego dejarla en segundo plano, pero tal como los muchachos la dejaron, vamos por partes. Desde el primer momento transmite con su presencia, es brutal, disfruta haciendo sufrir a los demás y pasa directamente a la violencia como elección principal, mientras que muchos antagonistas recurren a largos discursos o planes excesivamente elaborados, Abaddon es mucho más directa, llega, destruye todo a su paso y deja claro por qué los caballeros del infierno eran considerados una élite incluso entre demonios. También tiene una motivación bastante clara, es decir, despierta siglos después de haber sido encerrada y encuentra un infierno sin líder, con una respuesta lógica, tomar el trono por la fuerza. La serie no intenta justificar sus acciones con una filosofía complicada ni con traumas del pasado, simplemente quiere gobernar porque cree que es quien más lo merece. El problema es que la serie parece mucho menos interesada en esa historia que el propio espectador. Cada vez que Abaddon gana protagonismo, la narrativa cambia inmediatamente para centrarse en Metatron, en la guerra civil del cielo o en cualquier otro conflicto. Se supone que es una de las dos grandes amenazas de la temporada, pero en la práctica siempre queda opacada por Metatron. Y eso provoca que nunca termine de desarrollarse, empieza siendo exactamente la misma villana que termina siendo, no cambia su forma de actuar, no adapta sus planes, no desarrolla una rivalidad especialmente profunda con los Winchester y tampoco llega a construir una dinámica memorable con Dean más allá de convertirse en el objetivo final de la marca de Cain. De hecho, uno de sus mayores problemas es que casi todo el interés que genera proviene de elementos externos al personaje, que si la primera espada, que si la marca de Cain, que si los caballeros del infierno, que si Cain, que si Dean, todo eso resulta muchísimo más interesante que la propia Abaddon. Ella termina siendo poco más que un enemigo que necesita estar vivo para justificar el desarrollo de Dean, y eso se refleja en su derrota, ya que después de venderla durante media temporada como una amenaza prácticamente imparable, Dean simplemente la elimina con la primera espada una vez que la marca ha terminado de corromperlo. El momento es espectacular para Dean, pero bastante vacío para Abaddon. Al final, deja una impresión extraña, porque podría haber sido una de las mejores demonios de toda la serie, pero la narrativa nunca apuesta realmente por ella, la relega constantemente a un segundo plano, la convierte en una herramienta para desarrollar a Dean y termina despachándola sin el peso que un personaje de su categoría merecía. No es una mala villana, solo es una pieza más para un arco de mayor importancia. Realmente nunca me importó Met como a la gran mayoría, pero supongo que cumple su función. Es decir, no es ni de lejos una de las grandes villanas de la serie, pero tiene mérito por ser de los primeros antagonistas que realmente demostraron que los demonios podían ser mucho más peligrosos que los monstruos episódicos, pero más que ser un mérito de Met como personaje, es más mérito por la forma en la que la primera temporada fue presentada, o sea, antes de todas las cosas locas que vinieron después, la presencia de un demonio realmente se sentía como una amenaza invencible, siendo el rol que Met tuvo, no destacando por ser la más poderosa, sino por ser impredecible. Manipulaba, asesinaba, disfrutaba del caos y, sobre todo, era la mano derecha más efectiva de Azazel. Mientras él movía los hilos desde las sombras, Meg era quien hacía el trabajo sucio, cumpliendo bastante bien con su rol. Gran parte del mérito también recae en su personalidad. Meg era un demonio que disfrutaba molestar al tonto y al alce, incluso cuando no obtenía ningún beneficio para su equipo. Tuvo una actitud única que más tarde tratarían de replicar con cada demonio sin éxito alguno. Sin embargo, también hay que reconocer que como villana principal se quedó muy corta, su papel siempre dependía de alguien más. Primero fue la subordinada de Azazel, después trabaja para Lucifer y, finalmente, termina convirtiéndose prácticamente en una aliada de los Winchester. Es un personaje que cambió mucho a lo largo de la serie, pero rara vez es algo con lo que te quedas pensando en cuanto a historia. De hecho, su evolución acaba siendo más interesante que su etapa como villana, su relación con Castiel, sus alianzas incómodas con los Winchester, y ese humor ácido que desarrolla con el paso de las temporadas terminan convirtiéndola en un personaje mucho más memorable que la demonio que conocimos al principio. Eso también juega un poco en su contra dentro de este ranking, porque cuando recuerdas a Meg, probablemente piensas en ese personaje de mierda que los fans de Supernatural usan para recopilaciones de 8 minutos de Meg con música de la Wii de fondo, en lugar de la asesina despiadada de las primeras temporadas que obliga a los hermanos Caradura a matar a una chica inocente, en lo que es uno de los momentos más impactantes en toda la historia de Supernatural.
logrando que su identidad como villana termine diluyéndose conforme las temporadas avanzaban, algo muy común en esta serie dicho sea de paso. Aún así, sería injusto restarle mérito, Meg ayudó a establecer el tono que tendrían los demonios durante los mejores años de Supernatural, demostró que podían ser inteligentes, manipuladores y tener una personalidad muy marcada, algo que personajes como Ruby, Crowley o incluso Lucifer llevarían mucho más lejos después. No revolucionó la historia ni sostuvo una temporada por sí sola, pero sí cumplió una función muy importante, demostrar que los Winchester ya no estaban enfrentándose únicamente a fantasmas y criaturas aisladas, fue la trompeta que anunció el inicio de una guerra mucho más grande. Billy tenía una tarea prácticamente imposible. Su función era reemplazar a uno de los mejores personajes que jamás tuvo Supernatural, la muerte original, y el problema no es que no estuviera a su nivel. El problema es que la serie ni siquiera entendió por qué el personaje original funcionaba tan bien, la primera muerte imponía respeto desde el segundo en que aparecía, no necesitaba levantar la voz, amenazar a nadie o recordar constantemente lo poderoso que era. Su sola presencia bastaba para hacer que incluso Dean Winchester midiera sus palabras. Era una fuerza de la naturaleza, una entidad tan antigua que ni siquiera le interesaba participar en algún conflicto, porque estaba por encima de cualquier preocupación mortal. Billy intenta ocupar exactamente ese mismo lugar y falla en prácticamente todos los aspectos. Al principio, cuando todavía era una segadora, funcionaba bastante bien, su obsesión con mantener el orden natural y su constante frustración con los Winchester resultaban comprensibles. Después de todo, Sam y Dean llevaban años muriendo, resucitando y rompiendo todas las reglas posibles del universo. El hecho de que existiera alguien dispuesto a decir que era suficiente era una idea buenísima. Incluso su actitud fría y burocrática le daba cierta personalidad, pero el problema llega cuando la convierten en la nueva muerte, porque desde ese momento el personaje deja de sentirse como una fuerza inevitable y empieza a comportarse como otro villano más. De repente tiene planes, conspiraciones, alianzas, traiciones y un deseo casi obsesivo por controlar cómo debe terminar la historia. Ya no representa a la muerte como un concepto universal, se convierte en un personaje nuevo con una idea totalmente diferente, y eso jode por completo lo que hacía especial a ese cargo. La muerte original nunca necesitaba demostrar que era importante o planificar un destino que no le correspondía, porque al fin y al cabo, todo el universo giraba alrededor de una verdad muy simple, tarde o temprano, todos llegaban a él. Billy en cambio, parece necesitar recordarte cada 5 minutos que ahora ella manda, y mientras más insiste el guión en decirte lo poderosa que es, menos convincente resulta. Tampoco ayuda que su gran plan como antagonista sea sorprendentemente genérico, eliminar a Chuck y colocar a Jack en su lugar para gobernar un universo donde todo siga exactamente el camino que ella considera correcto es innecesario. Ya tenías a Chuck como esa fuerza que imponía su voluntad sobre el destino de Sam y Dean, Billy sobra en esta ecuación, es prácticamente el eco de Chuck a este punto, pero lo peor es que Billy nunca consigue sentirse como la amenaza definitiva que el guión pretende vender, no tiene el carisma de Crowley, no tiene la presencia de Lucifer, no tiene la inteligencia de Azazel, y muchísimo menos tiene la majestuosidad de la muerte original, ocupa un puesto que le queda demasiado grande. Sé que todo suena mal con este personaje, pero de nuevo, su primera etapa como segadora realmente funciona, y Lisa Berry hizo un trabajo bastante sólido con el material que recibió. La autoridad y frialdad que te vende encaja bien con alguien encargado de mantener el equilibrio entre la vida y la muerte, pero ningún actor puede solucionar un problema de escritura. Billy nunca logra justificar por qué debía convertirse en la nueva muerte, y mucho menos por qué debía ser una de las villanas finales, porque en lugar de sentirse como la evolución natural del personaje, parece un intento desesperado de recuperar la importancia que tenía su predecesor sin entender qué hacía tan especial a ese personaje, y ese es el mayor pecado de Billy, que solo es un recordatorio de lo insustituible que era la muerte original. A. She was a hooah. B. She hit me. Rowena es, probablemente, el personaje más inconsistente de todo este ranking, lo que es de por sí, algo muy difícil, como veremos más adelante, pero lo que destaca a Rowena sobre el resto es que nunca da la impresión de que exista un plan claro para el personaje. La serie parece improvisar su papel temporada tras temporada, al principio es una villana manipuladora que solo busca poder, después es una aliada por conveniencia, luego vuelve a traicionarlos, más tarde ayuda a salvar el mundo, después vuelve a tener sus propios intereses
intereses, más adelante se convierte casi en parte del equipo, y, finalmente, termina sacrificándose para ocupar el trono del infierno. Es un puto juego de feria de esos que te cobran como 200 varos para que te subas, ese que te sube y baja como pinche loco. Cada vez que la trama necesita alguna solución mágica y sacada del orto aparece ella, y dependiendo del estado menstrual se elige si ese día toca ayudar a Sam y Dean, o convertirlos en sillas, para que después de varias temporadas, esa dinámica deje de sorprender y empiece a atarte. Con uno de los ejemplos más extraños en la serie, y hablo de esa relación con Sam, ya que la serie intenta construir una especie de vínculo especial entre ambos, basado en el respeto mutuo y en que Sam es el único Winchester dispuesto a darle el beneficio de la duda. Pero esa relación nunca termina de desarrollarse de forma convincente, un episodio parecen confiar el uno en el otro y al siguiente vuelven a desconfiar como si nada hubiera pasado, no hay una progresión real, simplemente el guión decide cuál es la relación entre ambos dependiendo de lo que necesite esa semana, y esa falta de dirección afecta directamente al personaje. Porque, por momentos, parece que Rowena va a convertirse en una gran antagonista, luego parece que será una antiheroína, después una figura materna para los Winchester, y después una amenaza otra vez. Al final termina siendo una villana que sabe a antihéroe, pero luce como una aliada, al mismo tiempo, nunca termina de destacar en ninguno de esos papeles, y tampoco ayuda demasiado la interpretación. Ruth con ella claramente disfruta interpretando al personaje, y eso se nota, el problema es que muchas veces esa energía termina convirtiéndose en una actuación excesivamente teatral, cada frase parece pronunciada como si estuviera en una obra del Tenorio cómico, cada gesto está exagerado y cada mirada parece diseñada para recordar constantemente que Rowena es extravagante. Sin embargo, sería injusto ignorar sus virtudes, ya que como villana, Rowena sí resulta entretenida. Es inteligente, manipuladora y siempre intenta resolver los problemas usando magia o engaños antes que la fuerza bruta, algo que la diferencia bastante de otros antagonistas de las últimas temporadas. Además, su relación con Crowley probablemente sea lo mejor que tiene el personaje, esa mezcla de odio, resentimiento y afecto entre madre e hijo añade una capa emocional que rara vez aparece entre los villanos de la serie, ayudando muchísimo a desarrollar a ambos, y su final, hay que reconocerlo, está bastante bien. Convertirla en la nueva reina del infierno es una conclusión coherente para alguien que llevaba años obsesionada con el poder, pero que termina entendiendo que gobernar también implicaba sacrificarse por los demás. Es, probablemente, el momento donde la serie tiene más claro quién quiere que sea Rowena, el puto problema es que tarda casi 6 temporadas en decidirlo. En otras circunstancias, Rowena podría haber estado muchísimo más arriba, tiene la personalidad, presencia y algunos de los mejores diálogos de las últimas temporadas, pero un buen personaje necesita una dirección clara. Y durante la mayor parte de su recorrido, Rowena da la impresión de que los propios guionistas nunca terminaron de decidir si querían escribir una gran villana, una aliada recurrente o una heroína en construcción. Al final intentaron hacer las tres cosas, y ninguna terminó funcionando tan bien como podría haberlo hecho. I am Steve. Si Asmodeus viera su puesto en el ranking, estoy seguro de que ni él se lo creería, es decir, es un personaje que vive constantemente a la sombra de una expectativa imposible, al ser uno de los pocos demonios con personalidad propia en pie, quien para variar, llega demasiado tarde. Hablamos de la temporada 13, donde los remanentes del infierno estaban prácticamente extintos, sin ningún nombre a destacar, por lo que a estas alturas si iban a traer un demonio nuevo, necesitaban aportar con algo completamente distinto, y Asmodeus medio que termina de conseguirlo. Su concepto es bastante original hasta eso. El último príncipe del infierno que queda en pie y decide aprovechar el vacío de poder dejado por Crowley para gobernar el infierno a su manera, con diferencia de otros demonios, pues Asmodeus entiende que el miedo también puede construirse a través de la imagen, el control y la manipulación política. No es un demonio que busque sembrar el caos porque sí, quiere consolidar un régimen donde él sea la máxima autoridad. Además, David Hayden Jones hace un trabajo bastante entretenido con el personaje, le da una personalidad exagerada, arrogante y teatral que consigue diferenciarlo de otros demonios más serios, se nota que disfruta cada escena, y eso hace que Asmodeus nunca resulte aburrido de ver. También hay que reconocer que sus primeros episodios generan bastante curiosidad. Su obsesión con Gabriel, sus experimentos
para obtener gracia de Arcángel y su intento por mantenerse como el nuevo rey del infierno son ideas que podían haber dado mucho juego. El problema llega cuando ninguna de esas ideas termina desarrollándose demasiado. Asmodeus nunca encuentra un conflicto realmente suyo. La mayoría de sus acciones consisten en reaccionar a problemas que ya estaban en marcha. La llegada de Jack, el regreso de Gabriel, el caos del mundo apocalíptico y el vacío de poder en el infierno. Rara vez es él quien mueve la historia, pues normalmente es la historia la que lo arrastra a él, y eso hace que nunca termine de sentirse imprescindible. Tampoco consigue construir una rivalidad con cualquiera del cast a diferencia de otros seres infernales, siendo un enemigo al que deben derrotar sin más, sin dejar una huella emocional en los protagonistas, que si bien logra acabar con la moral de Donatello al arrebatarle su alma, más allá de eso no hizo mucho. Su muerte también refleja ese problema, con la gran revelación de que Gabriel está vivo, acaba con él de forma bastante rápida, y el momento funciona mucho más como la reivindicación del Arcángel que como el cierre del arco de Asmodeus. Su muerte no cambia demasiado el rumbo de la temporada y deja la sensación de que el personaje todavía tenía cosas por ofrecer, y quizá esa sea la mejor forma de resumirlo. Asmodeus no es un desastre como villano. Tiene una personalidad entretenida, un actor que aprovecha bastante bien el papel y un concepto que encaja dentro de la mitología del infierno. El problema es que nunca alcanza el potencial que prometía. Puede parecer extraño poner a Rafael y Naomi en el mismo puesto, pero la realidad es que ambos comparten exactamente el mismo problema. Por sí solos, ninguno tiene la fuerza suficiente para sostener una temporada como antagonista principal, y, curiosamente, ambos terminan funcionando mucho mejor como herramientas para desarrollar a Castiel que como villanos en sí mismos. Empezando por Rafael, su papel en la sexta temporada es bastante claro, es el líder de la facción angelical que quiere reiniciar el apocalipsis y devolver el cielo al orden que existía antes de que Sam y Dean lo arruinaran todo. Sobre el papel, no es una mala idea. Después del sacrificio de Lucifer y Michael, era lógico que los ángeles se dividieran y comenzaran una guerra civil. El problema es que Rafael tiene la personalidad de un pedazo de carbón, no manipula, no evoluciona, no cambia de estrategia ni tiene una filosofía especialmente interesante. Toda su motivación puede resumirse en quiero que las cosas vuelvan a ser como antes y ya. Comparado con Zacharias, que constantemente jugaba con los Winchester, o incluso con Lucifer, que tenía una visión completamente definida del mundo, Rafael nunca deja de sentirse como un obstáculo genérico con mucho poder, y eso hace que Castiel se lo coma narrativamente en cada escena. De hecho, Rafael funciona mejor como el enemigo que obliga a Castiel a cruzar ciertos límites que como personaje individual. Su mayor aportación a la serie no es lo que hace él, sino lo que provoca en Castiel, su alianza con Crowley, el robo de almas del purgatorio y, finalmente, el nacimiento de Godstiel. Sin Rafael, ese arco probablemente no existiría, pero también es cierto que casi cualquier otro líder angelical podría haber ocupado exactamente su lugar. Podrían haber puesto a pinche Zero de Kirby y habría funcionado igual. Con Naomi ocurre algo muy parecido. Su concepto es bastante interesante. Después del caos provocado por Metatron y la caída de los ángeles, ella representa el intento desesperado del cielo por recuperar el control, no mediante la fuerza, sino mediante manipulación, espionaje y lavado de cerebro. Es una amenaza mucho más silenciosa y durante sus primeras apariciones realmente funciona, con la revelación de que lleva años reprogramando a Castiel una y otra vez, en uno de los momentos más perturbadores de esa etapa de la serie. Ver a Castiel convertido, sin saberlo, en una herramienta del cielo añade una capa de tragedia bastante efectiva a su personaje, pero, otra vez, Naomi nunca termina de convertirse en una gran villana. Su conflicto desaparece casi tan rápido como aparece, pierde importancia conforme Metatron toma el control de la historia y termina sintiéndose más como una pieza de transición que como una antagonista con identidad propia. Una vez más, el desarrollo interesante no es el suyo, es el de Castiel, y eso resume perfectamente por qué ambos comparten puesto. Ni Rafael ni Naomi son malos personajes, simplemente son personajes cuya principal función es empujar a Castiel hacia la siguiente etapa de su evolución. Rafael representa la caída de Castiel y Naomi representa
representa su reconstrucción, con ambos cumpliendo muy bien ese propósito. El problema es que, cuando analizamos su calidad como villanos, los dos dependen demasiado del personaje al que hacen evolucionar, y nunca consiguen sostener el conflicto por sí mismos, nunca dejan una rivalidad memorable con los protagonistas y, una vez cumplen su función narrativa, la serie prácticamente los deja atrás. Son antagonistas funcionales, pero más importantes por lo que hacen con Castiel que por quienes son ellos mismos. That ain't the invisible cunt. Personalmente, no hay villano en Supernatural que odie tanto como los hombres de letras, no porque sean británicos, que mira que es una buena razón, sino porque son otro concepto desperdiciado. Porque por primera vez, la serie no estaba presentando a otro demonio, otro ángel o otra entidad cósmica, estaba presentando a seres humanos como villanos, quienes en teoría, llevaban décadas cazando monstruos de una forma completamente distinta a la de los Winchester. La idea era fresca, pues luego de 12 temporadas defendiendo la filosofía de John Winchester, Sam y Dean se encontraban con una organización que conseguía mejores resultados, tenía más recursos, mejor tecnología y un sistema mucho más eficiente, pero con sus matices morales, dando un choque perfecto entre dos formas de entender el deber de un cazador, siendo un conflicto que podía haber abarcado buena parte de una temporada, pero el problema radica en que la ejecución nunca estuvo a la altura de la idea, pues la serie no se preocupa por establecer a ninguno de sus miembros. La rubia esa que tortura a Sam parece que será la cara principal de la organización, pero luego desaparece. Después llega Arthur Ketch, que es el miembro más resaltable porque la serie lo siguió usando aún después de la conclusión de esta organización, iniciando como villano para luego tener su obligatoria redención, el fetiche favorito de esta serie. Finalmente aparece la ruca esa como la máxima autoridad, y termina siendo un personaje bastante plano, cuyo único propósito es representar a la jefa genérica y malvada de la organización. Ningún miembro consigue cargar realmente con el peso del conflicto, no tienen un rostro en específico para representarlos como enemigo, y ni siquiera puedes decir que su enfoque es más de organización fantasma sin rostro o nombre que antagoniza la historia, tipo corte de los búhos, porque no es su intención, son solo una organización mala y ya. Su rol podría haber sido tomado por la policía de nuevo como en el pasado o por la guerrilla de liberación naval de Polonia, y no tanto como los hombres de letras, que aun cuando lo presentaron en el pasado, ya se sentía salido de la nada y era tan sobrado como los Eternals en Marvel. ¿Por qué te cuestionas dónde estuvieron todo este tiempo? ¿Por qué no ayudaron en el apocalipsis, la caída de los ángeles o los leviatanes? Se siente gratuita la aparición de una organización tan poderosa que no actuó cuando debían. Pero si tuviera que destacar algún aspecto de ellos, es que obligan a Sam y Dean a cuestionar su propia forma de hacer las cosas, ya que por primera vez, los protagonistas no se enfrentan a alguien que quiere destruir el mundo, sino a personas que creen sinceramente que ellos son el problema, y es una diferencia moral que resulta bastante refrescante, porque créanme, a este punto de la serie necesitaban ideas nuevas. También sirven para ampliar su mundo, recordando que existen otras formas de combatir lo sobrenatural y que no todo gira alrededor de disparos unidos. Sin embargo, en lugar de construir un conflicto ideológico donde ambos bandos tuvieran argumentos válidos, termina reduciendo a los británicos a un grupo de fanáticos autoritarios que recurren a la tortura, al lavado de cerebro y al asesinato para resolver cualquier problema, matando el matiz gris que buscaban establecer, al revelar que siempre sí, eran los malos malísimos, y todos sabemos que cuando reduces las motivaciones de tu villano a algo genérico, todo lo excelente que construiste se derrumba. Y una vez más, Supernatural acabó convirtiendo a sus personajes en nada más que un enemigo al que había que derrotar antes de pasar a la siguiente temporada. You saying a Transformer wrote that? No, that's Megatron. What? The Transformer, it's Megatron. Metatron recibe muchas críticas por ser un pedazo de mierda, y lo es, pero eso no quita que funciona muy bien como un villano, al menos, casi todo el tiempo. Metatron no es el tipo de villano caracterizado por un gran poder, pues de base siempre fue presentado como manipulador, resentido y profundamente narcisista, que tras pasar una eternidad escribiendo la historia de otros, decide que ya es hora de convertirse en el protagonista, y esa es una de las mejores motivaciones en la serie. Con él, nunca se trató de destruir
destruir el universo porque sí, pues él apuntaba más a demostrar que merece ocupar el lugar de Dios, ya que según él, nadie entiende mejor cómo debe funcionar la creación y que, si tiene que mentir, manipular y traicionar para conseguirlo, no hay ningún problema, es un villano miserable, maldito y despreciable que no te genera más que un odio total, y precisamente por eso resulta tan funcional, porque es imposible no querer verlo perder. Además, Curtis Armstrong hace un trabajo fantástico, consigue que Metatron sea insoportable sin llegar a dar vergüenza. Cada diálogo transmite esa mezcla de arrogancia, cobardía y falsa superioridad intelectual que hace que el personaje sea increíblemente fácil de odiar. A este punto te preguntarás, si funciona tan bien como antagonista, ¿por qué está tan atrás? Porque la serie pensó que era buena idea que dejara de ser un villano. Porque Supernatural tiene disfunción eréctil y el único modo de que consiga una erección es redimiendo a otro de sus villanos, que para ese punto de la serie ya empezaba a ser agotador, con la propia serie siendo incapaz de dejar que un personaje siguiera siendo simplemente el malo y que pagara por sus actos. Todos tenían que terminar ayudando a los Winchester tarde o temprano. Con otros personajes puedes hacer la excepción o medio entender la idea de esto, pero la redención de Metatron nunca se siente realmente necesaria. No porque sea imposible que un personaje tan egoísta cambie, sino porque la serie dedica muchísimo más tiempo a establecerlo como un horrible y vil ser, que como alguien que piense en cambiar. Durante varias temporadas, Metatron deja de ser el villano manipulador que puso de rodillas al cielo para convertirse en un puto perdedor, y yo entiendo que es justo que un villano pague por sus acciones, pero a comparación de todo lo que hizo, escenas chistosas de todos tratándolo mal, o teniéndolo comer de la basura no genera esa satisfacción, es pura pena ajena, y la serie cree que con ridiculizar a su villano, basta para justificar que ahora debamos simpatizar con él, y que en toda esta situación, él encuentra su redención, lo que es una mamada, porque una cosa es hacer que un villano pague las consecuencias de sus actos, y otra muy distinta es forzarlo a que se convierta en un mal chiste, siendo una decisión que debilita al personaje. El Metatron que manipuló a Castiel, engañó a Gadrell, expulsó a los ángeles del cielo y se proclamó Dios era excelente porque siempre parecía tener un plan, era detestable, sí, pero también muy inteligente. El Metatron posterior pasa la mayor parte del tiempo reaccionando a los acontecimientos, dando discursos sobre lo arrepentido que está y recibiendo otra paliza. Si bien su sacrificio tiene cierta carga emocional y cierra de manera correcta su historia, nunca alcanza el impacto que la serie claramente pretende vender. Porque para ese momento ya habíamos pasado demasiado tiempo viendo a Metatron convertido en un personaje patético en lugar del manipulador brillante que una vez fue. Como digo, la serie confunde desarrollo con humillación, como si romper el orgullo de un personaje fuera suficiente para construir una buena redención, y no lo es. Él tenía todo para brillar, era uno de esos villanos que disfrutabas odiar, cada vez que aparecía, querías ver cómo los Winchester o Castiel encontraban la forma de detenerlo, pero tenía personalidad, inteligencia y una presencia que hacía avanzar la historia. Santo cielo, él fue quien le sacó la mierda al Dean con la marca de Caín. No necesitaba ser comprendido, no necesitaba convertirse en buena persona, él solo tenía que morirse como villano y problema resuelto. Porque, aunque su redención no arruina por completo al personaje, sí termina diluyendo a uno de los antagonistas más odiables y efectivos que tuvieron las últimas temporadas, porque a veces, el mejor destino para un gran villano, es seguir siendo un gran villano. What's up, my nigga? El dúo de pendejos de Uriel y Zacarias comparten puesto porque, aparte de aparecer por corto tiempo, ambos cumplen su rol perfectamente, siendo ambos dos caras de una misma moneda, la corrupción del cielo, el fanatismo de los ángeles y la idea de que, incluso en el lado de los buenos, había personajes dispuestos a sacrificar absolutamente todo con tal de cumplir su supuesto plan divino. La diferencia es que cada uno lo hace de una manera distinta, empezando por Uriel, su mayor acierto es que rompe por completo la imagen que los espectadores tenían de los ángeles. Después de la llegada de Castiel, todavía existía cierta idea de que los enviados de Dios eran figuras nobles, severas, pero justas, hasta que Uriel destruye esa percepción en cuestión de minutos. Desprecia a los humanos, disfruta humillándolos y considera que obedecer órdenes está por encima de cualquier criterio moral, siendo el primer ángel que deja claro que el cielo puede ser igual de peligroso que el infierno, y eso fue un cambio enorme para la serie. Además, su traición funciona bastante bien. Descubrir que
que colaboraba para romper los sellos porque deseaba el regreso de Lucifer, demuestra hasta qué punto algunos ángeles estaban completamente cegados por el fanatismo, con su mayor pecado siendo que tiene muy poco tiempo en pantalla, pues aparece, cumple su función y muere antes de que podamos explorar mucho más al personaje, es efectivo, pero breve. Y luego está Zacarias. Si Uriel era el músculo del cielo, Zacarias es un burócrata, y, probablemente, uno de los personajes más irritantes de toda la serie, con esa irritación jugando completamente a su favor. Zacarias nunca intenta intimidar por fuerza, es un pedazo de mierda manipulador, mentiroso y castroso, que constantemente le recuerda a Samirin que según él, sus decisiones no importan absolutamente nada porque el final ya está escrito, y van a cumplir lo que se les indicó desde nacimiento, siendo un personaje que disfruta quitándoles cualquier sensación de libertad. Cada conversación con Dean es un intento de convencerlo de que deje de resistirse y acepte convertirse en el recipiente de Michael, sin necesidad de gritar ni recurrir a grandes demostraciones de poder, porque su arma principal siempre es su palabra, y eso lo convierte en uno de los antagonistas secundarios más memorables del arco del apocalipsis. Sin embargo, ninguno de los dos podría haber sostenido una temporada por sí solo, cosa que tampoco era la idea, pues su rol solo es anunciar la llegada de sus maestros, Lucifer y Michael, los verdaderos pesos pesados. Aún así, sería injusto minimizar su importancia. Sin Uriel, el espectador seguiría viendo a los ángeles como aliados. Sin Zacarias, Dean nunca habría sentido con tanta fuerza el peso del destino que intentaban imponerle. Realmente no hay mucho que decir de ambos, son personajes funcionales, pero solo son piezas de algo más grande, y todos sabemos que una pieza no equivale al producto completo. Hemos llegado a la mitad del video, hasta este punto solo hemos visto villanos de mierda, mediocres y funcionales. Me gustaría decir que lo que está por venir es lo mejor de lo mejor, pero Nel, todavía falta para eso. Cuando empecé a trabajar en este ranking, nunca pensé que Big Roman estaría tan adelante, aunque siendo honesto, es lo único bueno que salió de los Leviatanes. Porque, siendo sinceros, como especie tienen casi todos los problemas imaginables. Empecemos por el concepto. Según la muerte original, quien los presenta a modo de anécdota, los Leviatanes son las primeras criaturas creadas por Dios, seres tan peligrosos que decidió encerrarlos en el purgatorio antes de crear a la humanidad. Dicho sin más por uno de los mejores personajes de la serie, suena impresionante. Hasta que aparecen. Porque en lugar de sentirse como monstruos primordiales capaces de desafiar a Dios, terminan siendo una mezcla bastante extraña entre ejecutivos de oficina y empresarios multimillonarios que en realidad son monstruos con cara de ano. Y es aquí donde llegamos al primer gran problema, su diseño, es probablemente, uno de los peores diseños de criaturas de toda la serie, es decir, Supernatural nunca destacó en los diseños de sus villanos, porque fuera de los monstruos episódicos, los grandes malos siempre son personas con pupilentes, o trajes elegantes, así que mucho no habría que esperar, y desde que demuestran su forma real, nunca transmiten esa sensación de estar viendo algo anterior a la creación, algo que debería resultar completamente incomprensible o aterrador, solo lucen súper pendejos. Luego está su plan, siendo la inteligencia algo que caracteriza al personaje de Big Roman, quien quería conquistar el mundo, montando una corporación alimenticia. La idea detrás del plan tiene cierto sentido. Convertir a la humanidad en ganado, manipulando su alimentación para volverla dócil y más fácil de consumir, pero la ejecución es absurdamente ridícula. En lugar de aprovechar que los leviatanes son prácticamente indetectables, inmortales para casi cualquier método convencional y capaces de reemplazar a cualquier persona, la serie construye una conspiración empresarial gigantesca que requiere decenas de pasos, múltiples empresas, laboratorios, campañas de marketing y una cantidad ridícula de logística. Da la impresión de que Dick escogió el camino más complicado posible para hacer algo que sus propios poderes ya le permitían conseguir de formas mucho más simples. Y hablando de poderes, la debilidad de los leviatanes es otro problema enorme, porque durante buena parte de la temporada parecen completamente invencibles, las balas no sirven, los cuchillos tampoco, los exorcismos son inútiles, todo apunta a que estamos frente a una especie prácticamente imposible de derrotar. Hasta que descubrimos que puedes joderlos con productos de limpieza, sí, con un bote de Pinol te los chingas.
y que para matarlos definitivamente hace falta un arma muy específica con materiales sacados de la manga para extender su arco. Aquí se notó que la serie no encontró un punto medio con estas cosas, porque o los hacían completamente invulnerables, o ridículamente patéticos, restándole cualquier tipo de amenaza. Además, la mitología de los leviatanes está desaprovechadísima. Mira que no me gusta comparar adaptaciones con los mitos, pero siendo criaturas mencionadas en la Biblia y presentadas como anteriores a prácticamente toda la creación, uno esperaría descubrir más sobre su origen, su relación con Dios o incluso por qué eran tan peligrosos. La serie nunca profundiza realmente en nada de eso, todo termina reducido a son monstruos muy antiguos que comen personas, y para un concepto con tanto potencial, sabe a muy poco. Pero entonces, ¿por qué Dick Roman está tan arriba? Porque, sencillamente, él consigue sobrevivir a todos esos problemas. James Patrick Stewart hace un trabajo magnífico interpretándolo. Dick tiene exactamente el tipo de personalidad que necesitaba un villano como este. Elegante, educado, inteligente y peligrosamente tranquilo, nunca necesita levantar la voz porque siempre habla como alguien completamente convencido de que ya ganó, y eso funciona muchísimo, porque mientras el resto de los leviatanes parecen simples subordinados sin demasiada personalidad, Dick la transmite con su presencia. Es el único miembro de su especie que parece pensar varios movimientos por delante y el único que realmente consigue construir una relación constante con Sam y Dean, pues fue responsable directo de la pérdida de nuestro borracho cochino favorito. También tiene algo que muchos villanos de las últimas temporadas no tienen, su presencia. Cada vez que aparece, la historia avanza, no importa si está manipulando políticos, eliminando enemigos o simplemente burlándose de los Winchester, Dick siempre da la sensación de ser quien controla la situación. Incluso su humor funciona bastante bien, tiene ese cinismo corporativo que convierte muchas de sus escenas en algo sorprendentemente entretenido, es un villano que puede amenazar a alguien mientras sonríe y habla como si estuviera cerrando una reunión de negocios, y esa personalidad termina sosteniéndolo por toda la temporada. De hecho, cuesta imaginar la séptima temporada sin Dick Roman, al contrario del resto de su especie, quienes sobran bastante aquí. Porque ahí está la mayor virtud del personaje, Dick consigue destacar a pesar de pertenecer, probablemente, a la especie más desaprovechada de toda Supernatural, no porque los leviatanes sean especialmente buenos, sino porque él es el único que logra elevar un concepto que, por sí solo, nunca terminó de estar a la altura de lo que prometía. Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. Alistar es uno de esos personajes que demuestran que no hace falta aparecer durante varias temporadas para dejar huella. De hecho, si ocupa este puesto no es porque tenga grandes defectos como villano, sino porque simplemente estuvo muy poco tiempo en pantalla para competir con personajes que sostuvieron temporadas enteras, y aún así, aprovecha al completo ese tiempo. Alistar representa un punto de inflexión para la serie, porque si bien, hasta ese momento los demonios habían sido peligrosos, él se encargó de introducir una crueldad completamente distinta, pues no buscaba planificar, ni abrir la puerta del infierno, ni crear grandes ejércitos, como nuestro querido Ojos Amarillos. Alistar solo quería hacer sufrir a los demás, digo, es un puto torturador, la serie nunca intenta disfrazarlo de otra cosa. Eso convierte cada una de sus apariciones en algo incómodo, cuando Alistar entra en escena sabes que vas a tener un momentazo, pero su mayor acierto no está en la violencia, está en la relación que construye con Dean. Porque Alistar no solo fue quien lo torturó durante 40 años en el infierno, fue quien terminó rompiéndolo, fue él quien consiguió que Dean empezara a torturar otras almas, provocando la ruptura del primer sello que inició el apocalipsis, provocando un trauma que lo persiguió por un tiempo, y que nos otorgó una de las mejores escenas de toda la serie, como fue la confesión de Dean. Y eso convierte a Alistar en una amenaza mucho más personal que muchos villanos principales. No intento derrotar a Dean, solo quería dañarlo psicológicamente, y es que incluso cuando ya no está presente, las consecuencias de sus acciones siguen persiguiendo al protagonista durante buena parte de la serie. También hay que destacar la interpretación. Christopher Heyerdahl consigue construir un personaje profundamente perturbador sin necesidad de exagerar. Que si tiene defectos, quizá el único realmente importante sea que desaparece demasiado pronto, porque con un personaje tan sólido, resulta inevitable preguntarse qué habría pasado si hubiera permanecido una temporada completa o si hubiera alguna escena con Lucifer, pues tenía personalidad, presencia y una conexión directa con el conflicto principal.
pero precisamente porque su historia termina cuando debe terminar, nunca llega a desgastarse, y eso siempre es una virtud. Alistar no necesitó cientos de episodios, cambios de bando, ni una redención de última hora para convertirse en un antagonista memorable, como otros que veremos. Él solo tuvo que llegar, dejar marcado a Dean, poner en marcha el apocalipsis y morir como todo un profesional. Y, muchas veces, eso es mucho más efectivo que intentar alargar innecesariamente a un gran villano. Creo que Dios está de mi lado. Si tú eres Patricio, entonces ¿quién es ese? Quizá este puesto sea algo polémico para algunos, en especial porque a la gente le mama este personaje por sus edits con font genérico de fondo así bien Sigma Chat, pero la realidad es que el Michael alterno es un concepto mixto. De primeras debo decir que es la mejor idea que tuvieron en las últimas temporadas, más para reinventar a un personaje que jamás usaron luego de la temporada 5, como lo es el Arcángel Michael. Pero este no es nuestro estoico que obedecía el plan de Dios, porque creía que era lo correcto, este es un Michael que ganó, un Michael que derrotó a Lucifer, destruyó el mundo en su proceso, cumpliendo el plan de su padre querido, solo para darse cuenta de que su padre nunca iba a volver por él, porque nunca le importó. El hijo favorito que hizo exactamente todo lo que su padre le pidió durante millones de años, solo para descubrir que nunca iba a recibir el reconocimiento que esperaba, porque mientras Michael cumplió con su deber, Dios creaba mundos, escribía historias y parecía divertirse observando a los Winchester, mientras su hijo permanecía atrapado en un universo destruido por una guerra que jamás debió ocurrir. Es imposible no entender de dónde nace su odio, y eso hace que su motivación sea una de las mejores de todos los personajes, dispuesto a causar todo el sufrimiento posible en las creaciones de su padre, como un reto directo a Dios por su abandono. Hay un poco de tragedia evidente detrás del personaje, es un hijo abandonado que convierte ese abandono en una obsesión, la cual lo lleva a convertirse en un psicópata nihilista que disfruta el dolor de todo ser que no sea él mismo, siendo un villano bastante metal. Pero todo mejora todavía más en el momento en que posee a Dean, porque vamos, la simple idea de ver al protagonista convertido en el recipiente definitivo del arcángel más poderoso era algo que los fans llevaban esperando desde la quinta temporada, y durante los primeros episodios, Michael transmite una sensación de peligro enorme, pues estamos ante el villano más cabrón e irredimible visto hasta ahora. Y es entonces cuando la serie empieza a tomar decisiones bastante cuestionables, siendo la primera su plan maestro porque después de construir toda esa motivación alrededor del abandono de Dios y su deseo de castigarlo, la serie decide que Michael quiere crear una nueva raza de monstruos. ¿Por qué? Ni idea, se supone que busca una evolución de la creación, una especie perfecta capaz de reemplazar a la humanidad, pero esa idea nunca termina de conectar con su conflicto principal. La temporada pasada, Michael no paraba de hablar de Dios, de sus errores, del libre albedrío y del fracaso de la humanidad, y de repente el plan pasa a convertirse en streamer y aventarse unas retas del sport. Es un cambio de dirección bastante extraño que termina debilitando al personaje, no siendo la única cosa mala, pues su punto más fuerte también es el más débil, su unión con Dean. Durante varios episodios, la serie intenta convencernos de que Michael tiene el control absoluto de su cuerpo, tirándole sus amenazas así bien sigmas al Sam, y sin embargo, Dean empieza a recuperar el control porque es muy fuerte mentalmente, o tiene buenos recuerdos, o Michael se queda encerrado en su mente, o su voluntad es especial. La explicación cambia prácticamente cada episodio. Lo que debería haber sido una de las posesiones más aterradoras de toda la serie termina dependiendo de una cantidad considerable de conveniencias de guión para que Dean pueda seguir interviniendo cuando la historia lo necesita, y para que Michael no chasque los dedos para conseguir la victoria royal, restándole muchísimo peso al conflicto. Porque si el recipiente perfecto del arcángel más poderoso puede recuperar el control cada vez que el guión lo considera oportuno, la amenaza deja de sentirse tan inevitable como prometía, y yo sé que en la temporada 5 pasó lo mismo con Sam y Lucifer y bla bla bla, pero vamos, ¿quién no quería ver a este cabrón atormentando a los protagonistas por toda la temporada en lugar de menos de la mitad de la misma? Pero aún así, sigue siendo uno de los mejores antagonistas de las últimas temporadas, porque debajo de esos
problemas hay una base y concepto muy sólidos, sumado a la increíble actuación de nuestro Soldier Boy. Su resentimiento hacia Dios, su desprecio por la humanidad y esa sensación constante de ser un hijo olvidado convierten su conflicto en algo mucho más personal que el de muchos villanos. Es una lástima que la serie decidiera complicarlo con su trama de Crash Mind Over Mutants, porque Michael nunca necesitó nada de eso. Era el hijo que pasó una eternidad obedeciendo a un padre que jamás pensó volver a mirar hacia él, no un jugador de sport. Hemos llegado al top 10, la creme de la creme en términos de villanía de Supernatural. La marca de Caín es uno de los conflictos más interesantes que Supernatural planteó en sus últimas temporadas porque, a diferencia de la mayoría de los villanos de este ranking, aquí el enemigo no es una persona, es más una idea, una maldición, y, sobre todo, es la corrupción progresiva de Dean Winchester. Después de tantos años viendo a Sam debatirse entre la oscuridad y la redención, era lógico que la serie pusiera a Dean en una situación similar, pues la marca no convierte a Dean en alguien completamente diferente. Lleva al extremo todo lo que ya existía dentro de él, desde su violencia, su obsesión por proteger a su familia, su incapacidad para detenerse y ese lado brutal que siempre había estado presente salen a la superficie poco a poco. Y eso está muy bien construido, lo mejor del arco es que no ocurre de un día para otro. Dean no se despierta siendo un monstruo, la marca va consumiéndolo lentamente, con cada pelea siendo más violenta, cada decisión es más impulsiva y cada vez resulta más evidente, Dean ya no disfruta cazando monstruos por salvar personas, sino porque empieza a disfrutar el acto de matar. Es una evolución bastante natural para el personaje, algo que es impulsado por la aparición de Caín, quien a pesar de lo gratuita y salida de la nada que se siente su aparición, funciona como un reflejo del futuro de Dean, una advertencia de hasta dónde puede llegar si continúa alimentando ese ciclo de violencia, y esa relación entre ambos sirve para impulsar esta faceta del personaje, pues no hace falta que compartan decenas de escenas, con unas pocas basta para entender que camina exactamente hacia el mismo destino. Además, el demonio Dean era una idea brillante, después de 10 temporadas viendo al personaje luchar por hacer siempre lo correcto, verlo convertido en aquello que llevaba años cazando era una premisa con muchísimo potencial. Y luego llega su problema principal, pues parece tenerle miedo a su propia historia, porque este Dean dura poquísimo. Un puto concepto fresco y renovante termina resolviéndose en apenas unos episodios, como si los guionistas hubieran querido volver al estado normal lo antes posible, y eso resulta increíblemente frustrante, porque justo cuando el arco empieza a ponerse realmente interesante, se pausa, la marca sigue siendo importante, sí, pero Dean pasa demasiado tiempo entrando y saliendo de ese estado de corrupción según lo que necesite cada episodio. La progresión deja de sentirse constante, lo mismo ocurre con el conflicto interno, pues en teoría, la marca debería ser una amenaza permanente, una presencia que nunca deja de empujar a Dean hacia la violencia. Sin embargo, muchas veces parece apagarse durante varios episodios para luego volver a ser un problema únicamente cuando el guión necesita recordarnos que sigue ahí, y esa irregularidad le resta fuerza al arco. Es el mismo problema que el Michael, se rompe bastante la ilusión de que estamos viendo una transformación inevitable. Aún así, sería injusto quedarse solo con esas críticas, la marca de Caín crea un gran conflicto personal, pues ya no se trata de salvar el mundo, se trata de salvar a Dean de sí mismo, poniendo a Supernatural en una escala mucho más íntima después de tantos años, enfrentándose a amenazas bien pinches fumadas. Si la serie hubiera tenido la valentía de mantener a Dean demonio durante media temporada, o de permitir que la marca transformara al personaje de una forma más constante, probablemente estaríamos hablando de uno de los 3 mejores antagonistas de toda la serie, porque la idea era excelente, la ejecución, cuando se atrevía a desarrollarla, también lo era. Lo frustrante es que Supernatural nunca terminó de confiar en ella el tiempo suficiente como para dejar que alcanzara todo su potencial. La idea de que Dios tenía una hermana secreta de la que nadie nunca habló me sobraba bastante al inicio, pero al final, hicieron algo muy bueno con ella.
Amara, o la oscuridad, es uno de los conceptos que me hizo recuperar la fe en Supernatural tras varias temporadas mediocres, siendo una sorpresa más que reconfortante. Presentada como la hermana de Dios, Amara busca desde el principio contar un conflicto distinto a lo ya visto. Ya no se trataba del bien contra el mal, sino del choque entre dos seres con formas completamente opuestas de entender la existencia, teniendo una identidad propia desde el vamos, con un desarrollo durante la primera mitad de su temporada muy bien llevado. La vemos crecer, aprender, descubrir el mundo y formar su propia opinión sobre la humanidad. No nace siendo un monstruo, se convierte en alguien resentida porque toda su existencia ha estado marcada por el abandono y el encierro. Y, por primera vez en mucho tiempo, el villano tiene motivaciones que resultan completamente comprensibles. Chuck la encerró durante una eternidad, borrando prácticamente cualquier rastro de su existencia, construyendo toda su creación sobre una prisión diseñada específicamente para ella. Desde su perspectiva, no es difícil entender por qué quiere vengarse, y es ese matiz el que hace que Amara nunca se sienta completamente malvada. De hecho, muchas veces da la impresión de que la serie quiere que el espectador se pregunte si realmente ella es la villana de la historia, o si Chuck lo es, pues finalmente está pagando las consecuencias de sus propias decisiones. También hay que reconocer que Millie Swallow hace un trabajo excelente, consigue transmitir esa mezcla de curiosidad infantil, tristeza y poder absoluto sin caer nunca en lo caricaturesco. Amara habla poco, pero cuando aparece siempre transmite la sensación de que el resto de personajes está completamente fuera de su nivel, y eso ayuda muchísimo a vender la amenaza, que aunque limitada en ocasiones, esto se justifica por su personalidad, y no tanto por la ineptitud del guión de jugar con su poder. Sin embargo, el personaje también tiene problemas importantes. El primero es su relación con Dean. La idea de que exista un vínculo entre ambos debido a la marca de Caín tiene sentido dentro de la mitología de la temporada. El problema es que la serie nunca termina de definir qué tipo de relación quiere construir. Por momentos parece una conexión espiritual, por otros parece una dependencia emocional, y en otros episodios se insinúan matices románticos que generan bastante confusión. Esa ambigüedad hace que algunas escenas resulten mucho más incómodas que interesantes, y termina convirtiéndose en uno de los aspectos más bizarros del personaje. También es cierto que, después de una primera mitad fantástica, la temporada pierde algo de fuerza, pues una vez que Chuck aparece físicamente, el conflicto empieza a girar más alrededor de la reconciliación entre ambos hermanos que del propio enfrentamiento con los Winchester. Sam y Dean pasan a sentirse como espectadores de una discusión familiar entre dos entidades cósmicas, y eso reduce bastante el peso que los protagonistas tienen dentro de una historia que pusieron en marcha, pero el mayor problema de Amara llega con su conclusión. Después de toda una temporada construyendo el conflicto definitivo entre Dios y la oscuridad, la resolución consiste, básicamente, en que ambos hablan, reconocen que cometieron errores y deciden marcharse juntos. La idea no es mala, a final de cuentas el conflicto nace justamente del abandono emocional, resulta coherente con los temas de la temporada, el perdón, la familia y la reconciliación, pero el problema es que la serie construye una tensión enorme durante más de 20 episodios para resolverla de una forma sorprendentemente rápida, solo en los últimos minutos del capítulo, dando la impresión de que faltó un último segmento en el episodio para que esa reconciliación se sintiera verdaderamente ganada. Y si bien, eso no arruina al personaje, sí hace que el desenlace resulte menos impactante de lo que prometía, pero aún así, Amara sigue siendo uno de los villanos más sólidos de la serie. Tiene una motivación comprensible, una presencia imponente, una actriz que aprovecha muy bien el papel y un conflicto que va mucho más allá de simplemente querer destruir el mundo. Su mayor defecto no está en cómo está escrita durante la temporada, está en que una historia que parecía destinada a cambiar el universo de Supernatural termina resolviéndose de una forma demasiado sencilla para todo lo que había construido. Women. No sé si esta opinión sea algo polémica dentro del fandom, pero qué buena villana que es Lilith, hijo de tu puta madre, porque desde el momento en que aparece, Supernatural deja claro que todo se va rumbo a la verga. Hasta ese punto, Azazel había sido el gran rostro del infierno, era el demonio que movía los hilos desde las sombras, el responsable de prácticamente cada tragedia de los Winchester, pero una vez muerto, la serie tenía un problema enorme, convencer al público de que la amenaza no había terminado. Y Lilith lo consigue de
inmediato en el momento que le hizo un Palestina a una estación de policías, sin necesidad de una motivación especialmente compleja, porque la serie entendió perfectamente cómo presentarla. Es decir, su primera aparición es brillante, elegir a una niña pequeña como recipiente fue una decisión funcional, pues permite que la serie use constantemente la incomodidad del espectador. Porque ver a una niña comportarse con una crueldad absoluta genera un contraste inquietante, pues hace que cada escena resulte mucho más perturbadora de lo que sería con un adulto. Y la pinche niña vende esa idea de maravilla, pues su forma de hablar, de sonreír y de comportarse transmite una maldad completamente antinatural, realmente incómoda lo tranquila que está mientras mata a su familia como si fuera un juego, convirtiendo cada escena en momentos tensos. Pero el mayor acierto de Lilith está en su función dentro de la historia, pues ella es quien pone en marcha la cuenta atrás del apocalipsis, con cada sello roto se acerca un poco más la llegada de Lucifer, y, durante buena parte de las temporadas 3 y 4, toda la narrativa gira alrededor de impedir que Lilith complete ese proceso. La serie convierte algo tan abstracto como romper sellos en una amenaza constante, y no hace falta que Lilith aparezca en todos los episodios porque el simple hecho de saber que sigue ahí, avanzando poco a poco con su plan, mantiene la tensión durante toda la temporada. Eso es exactamente lo que debe hacer un gran villano, su presencia se siente incluso cuando no está, elevando muchísimo el nivel de amenaza demoníaca, pues si bien, hasta entonces ya sabíamos que existían demonios poderosos, ella deja claro que hay jerarquías completamente distintas dentro del infierno, no es simplemente otro demonio más. Es el primero de todos, la mano derecha de Lucifer y una criatura a la que incluso otros demonios temen. Lo mejor es que nunca necesita demostrar constantemente su poder, basta con ver cómo reaccionan los demás cuando se menciona su nombre para entender el peligro que representa, y su enfrentamiento con Sam también está muy bien construido. Toda la obsesión de Sam por volverse más fuerte, utilizar sus poderes demoníacos y convencerse de que solo él puede detener a Lilith termina siendo exactamente lo que ella necesitaba, es una de las mejores manipulaciones de toda la serie, porque ni siquiera es Lilith quien engaña directamente a Sam, es el propio plan de Lucifer, y ella simplemente interpreta su papel. Y eso hace que su muerte sea uno de los mayores giros de Supernatural, pues durante toda una temporada creemos que matar a Lilith salvará el mundo, y la realidad es que eso era lo que lo condena, pues ella era el último sello, toda la lucha de los protagonistas no era otra cosa que exactamente lo que el villano quería, y pocas veces la serie ha ejecutado un giro tan bueno. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Hablar de Castiel en particular es casi que hacer trampa, porque, ni siquiera es un villano tan así, pero es justo eso lo que hace que su arco funcione tan bien. A diferencia de otros antagonistas de Supernatural, Castiel nunca dejó de creer que estuvo haciendo lo correcto, no buscaba poder por ego, no quería conquistar el mundo y mucho menos destruirlo, todo lo que hizo nació de una idea muy simple, ¿qué hace un soldado cuando la guerra termina? Tras el final del apocalipsis, alguien tenía que arreglar el desastre dejado en el cielo, y por desgracia, ese alguien terminó siendo él. La sexta temporada hace un trabajo excelente construyendo esa caída. Castiel carga con un cielo completamente dividido, una guerra civil que parece imposible de detener, un Rafael dispuesto a reiniciar el apocalipsis y unos Winchester que, aunque siguen siendo sus amigos, no están interesados en ayudarlo, ante sus propios intereses. Con todo eso, poco a poco empieza a convencerse de que nadie más está dispuesto a tomar decisiones difíciles, nadie más que él. Y ahí está la tragedia del personaje, porque cada paso que da tiene lógica desde su punto de vista, aliarse con Crowley se siente como una buena opción, mentirles a Sam y Dean parece necesario, y robar las almas del purgatorio se siente como una solución, nunca cruza una línea porque disfrute haciéndolo, lo hace porque está convencido de que, si no actúa, todo desaparecerá y su lucha habría sido por nada. Eso convierte a Castiel en uno de los antagonistas más entendibles de toda la serie, y también en uno de los más trágicos, pues lo mejor del arco es que la serie nunca intenta convertirlo en un monstruo de un día para otro, cada decisión empeora la siguiente, cada mentira exige otra peor, cada sacrificio lo obliga a justificar el siguiente. Cuando finalmente absorbe las almas del purgatorio y se proclama el nuevo dios, el espectador entiende perfectamente cómo llegó hasta ese punto, puede que no compartas su decisión, pero la comprendes, marcando una diferencia entre un buen giro y un giro forzado. Todo eso queda plasmado en lo que es una de las escenas más poderosas de la serie. ¿Qué tal si tomé una mala decisión o cómo se supone que se
Me estoy adelantando demasiado. Deja que te cuente mi historia. Déjame contarte todo. La conversación de Castiel con Dios es probablemente una de las mejores escenas de todo el personaje, no porque Dios responda, sino porque demuestra el estado mental de Castiel. Está desesperado y agotado, cargando sobre sus hombros una responsabilidad imposible. Mientras espera una respuesta que nunca llega, no habla como alguien sediento de poder, habla como un hombre abandonado que ya no sabe qué decisión tomar, y ese silencio de Dios dice tanto como cualquier diálogo. Es una escena que resume todo el arco, porque Castiel nunca deja de buscar una aprobación que jamás llega. Por eso Godstiel funciona tan bien como culminación, no representa a un ángel que se cree superior, representa a un ángel que terminó convencido de que, si Dios no iba a hacer su trabajo, alguien tenía que ocupar su lugar. Es una conclusión lógica para todo el camino que llevaba recorriendo desde el final de la quinta temporada. Ahora bien, el mayor problema del arco llega precisamente cuando alcanza su punto más alto y a su vez, el más bajo. Godstiel dura menos que la pendeja de Eva. Después de construir durante una temporada completa la transformación de Castiel, la serie resuelve el conflicto del personaje en apenas 2 putos episodios, en lo que es la peor decisión de todas, porque la idea tenía potencial para sostener toda la temporada por venir. En lugar de explorar qué significaba realmente tener a un falso dios gobernando el universo, las complicaciones morales que podía traer cada decisión que Castiel tomaba, el cómo los hermanos podían reaccionar ante la ambigüedad que generan las acciones que parecen ser nobles, pero llevan detrás un rastro de sangre, pero en lugar de eso, el arco termina casi tan rápido como empieza, todo para dar paso al conflicto de cagada con los leviatanes. Y sí, es otra oportunidad desperdiciada, porque su desenlace es pésimo, pero aún así, eso no empaña el recorrido, que ya que estamos es lo único bueno de la temporada 6, porque lo realmente importante nunca fue ver a Godstiel, fue la evolución de Castiel, y ser testigo de cómo uno de los personajes más nobles de la serie, terminaba convirtiéndose en un monstruo por el peso de sus propias responsabilidades, que las peores decisiones pueden nacer de las mejores intenciones, y demostrar que, a veces, el mayor peligro no es un demonio, un monstruo o un arcángel, sino un amigo que está absolutamente convencido de que solo él puede salvar el mundo. Ese es el verdadero éxito de este arco, no crear un gran villano, sino convertir a uno de los mejores héroes de Supernatural en un antagonista trágico pero creíble. I'm death. Straight up. Los 4 jinetes del apocalipsis son el ejemplo perfecto de que no necesitas mucho tiempo en pantalla para dejar tu marca en algo. Es más, 3 de ellos aparecen en un solo episodio y aún así, dejan una huella en la serie y en tu memoria, lo que dice muchísimo de lo bien escritos que están. Lo primero que hace tan especiales a los jinetes es que ninguno se siente como un personaje convencional, no son demonios, ni ángeles, ni monstruos, son conceptos que caminan entre los seres humanos, con cada uno representando una fuerza inevitable de la naturaleza humana, son calamidades con rostro, con una identidad completamente distinta al resto de villanos. Guerra es el primero en demostrarlo, con su poder, que no consiste en destruir ciudades con rayos o crear enormes explosiones, lo único que hace es eliminar la capacidad de las personas para distinguir entre amigos y enemigos, y el resto lo hace la propia humanidad. Es un concepto brillantísimo, porque Guerra nunca obliga a nadie a matar, solo elimina el filtro que impide que las personas saquen lo peor de sí mismas, lo que es una forma muy inteligente de representar que muchas guerras nacen del miedo, la paranoia y la desconfianza. Además, durante su enfrentamiento con Sam y Dean, deja una de las ideas más interesantes del personaje. Les hace ver que ellos tampoco son inmunes a esa manipulación y que, por mucho que crean conocerse, basta muy poco para sembrar la duda entre 2 hermanos que siempre han confiado ciegamente el uno en el otro. No solo pone a prueba su fuerza, pone a prueba el vínculo que sostiene toda la serie. Y Titus Welliver transmite todo eso con una tranquilidad increíble, nunca levanta la voz, nunca pierde la compostura y habla como alguien que sabe perfectamente que no necesita demostrar absolutamente nada. Entonces, ¿quién eres? Un indicio. Estuve en Alemania, luego en Alemania, luego en el Medio Oriente. Estaba en Darfur cuando me llamaron. Espero reunirme con mis hermanos. Tengo 3. Nos vamos a divertir juntos.
Ambre probablemente tenga una de las mejores presentaciones de toda la serie, su episodio es una auténtica maravilla, no convierte a la gente en zombies ni lanza una plaga sobrenatural, simplemente amplifica aquello que cada persona ya desea. Comida, alcohol, sexo, drogas, sangre, poder, y cualquier necesidad se convierte en una obsesión imposible de controlar, siendo tan desagradable, incómodo y aterrador, pero su mejor escena llega cuando habla con Dean. Ambre le dice algo que ningún otro villano había expresado con tanta claridad, que Dean es un puto perdedor con una necesidad constante de ser necesitado, de creer que carga con el peso del mundo y que tiene la necesidad de sacrificarse por los demás, porque es incapaz de valorar su propia vida. Le deja claro que esa necesidad de salvar a todos es una adicción tan fuerte como cualquier otra, y con Sam hace exactamente lo mismo, le recuerda la maldad que yace en su interior y que, por mucho que intente negarlo, esa parte de él seguirá existiendo. Él los destruye psicológicamente en cuestión de minutos, y cuando finalmente aparece, no es un monstruo gigantesco, es un anciano aterrador que apenas puede mantenerse en pie porque lleva siglos soportando un hambre que jamás desaparecerá. James Otis interpreta al personaje con una mezcla de agotamiento, resignación y incomodidad que resulta tan fascinante como mal rollera. ¡Tengo hambre! ¡Ahora! Deliciosa. Este quizás sea el menos recordado de los cuatro, pero sigue aprovechando perfectamente el poco tiempo que tiene. Representa la enfermedad como algo inevitable, silencioso y siempre presente, pues mientras conversa con los Winchester, deja claro que las epidemias no distinguen entre inocentes y culpables, pues para él, las enfermedades simplemente cumplen su función dentro del equilibrio del mundo. Nunca actúa con odio, actúa con absoluta naturalidad y sentido de superioridad, como si enfermar y morir fueran procesos inevitables que los humanos se empeñan en considerar injustos, y aunque aparece menos que los demás, nunca da la sensación de ser un personaje desaprovechado, asegurándose de ser tan repugnante como icónico, como su presentación donde causa impacto por lo desagradable que es, o que incluso alguien como él, que basa toda su existencia en plagas siente asco de tocar a los hermanos, le añade mucho carisma. ¿Usted va a curarme? No. Usted va a morir. En 4, 3, 2... Interesante. Los tres comparten exactamente la misma virtud, ninguno pierde el tiempo, ni necesitan evolucionar, solo aparecen, demuestran por qué representan una fuerza de la naturaleza y dejan una impresión imborrable. Y luego está la muerte. Tienes un sentido exagerado de tu importancia. Para algo como yo, una cosa como tú. Bueno. Piensa qué sentirías si una bacteria se sentara a tu mesa y se pusiera graciosa. Este es un pequeño planeta en un enano sistema solar. En una galaxia que apenas dejó los pañales. Yo soy viejo, Dean. Muy viejo. Y te invito a que contemples lo insignificante que te encuentro. Sencillamente uno de los mejores personajes que ha tenido Supernatural, pues su primera aparición sigue siendo, probablemente, la mejor presentación de un personaje en toda la serie. Mientras todo alrededor entra en caos, él simplemente camina por la calle con una calma absoluta, no necesita hacer absolutamente nada más para transmitir que acaba de entrar en escena alguien completamente diferente a todo lo visto hasta ese momento, donde incluso la existencia de un ser vivo no es más que algo de polvo en su hombro, dispuesto a apagar esa pequeña chispa solo porque quiere hacerlo. Julian Richings construyó un personaje absolutamente magistral con su actuación, la calma en su voz, el cómo entona y dice sus
frases, como nunca presume de su poder, o busca intimidar, porque él simplemente está en una escala superior a todos los sentidos humanos, y es todo eso lo que lo vuelve tan icónico. Pero lo que termina de elevar al personaje son sus conversaciones con Dean, cuando le explica que, al final, todo muere, cuando insinúa que quizá él existe incluso desde antes que Dios, la forma en la que habla del orden natural como algo que está por encima de cualquier conflicto entre ángeles y demonios, y cada diálogo transmite una sensación de sabiduría y antigüedad que ningún otro personaje vuelve a alcanzar. Incluso llega a poner a Dean en su sitio con una calma absoluta, sin insultarlo o amenazarlo, solo le recuerda lo insignificante que resulta cualquier ser humano comparado con el tiempo que él ha contemplado pasar, y, aún así, decide ayudarlo, no porque sea su amigo, sino porque considera que mantener el equilibrio es más importante que cualquier orgullo personal, y eso hace que incluso cuando coopera con los Winchester nunca deja de sentirse como una entidad completamente neutral. Por eso duele tanto su final, no porque la muerte del personaje fuera necesariamente una mala idea, sino por cómo ocurre, ya que después de construir durante años la imagen de una entidad prácticamente intocable, uno de los seres más antiguos del universo termina muriendo de una forma sorprendentemente simple. Sí, la escena busca impactar mostrando hasta dónde ha llegado la corrupción de Dean por culpa de la marca de Caín, y en ese sentido funciona. Pero cuesta aceptar que un personaje construido con semejante majestuosidad termine saliendo de la historia de una forma tan poco épica, pues Muerte era un personaje tan bien construido que la serie nunca encontró una forma realmente satisfactoria de despedirse de él. En conjunto, los jinetes representan uno de los puntos más altos de la escritura de villanos en Supernatural, con 3 de ellos demostrando que en poco tiempo se puede crear a un personaje inolvidable, y el cuarto demuestra que, a veces, una sola presencia puede convertirse en una leyenda. Por eso ocupan un lugar tan alto en este ranking, que si bien podrían haber escalado más alto, ellos están en un nivel que ni la villanía de un mísero top sería capaz de comprender. Nice pickle chips, by the way. Oh mi Dios, creo que soy Dios. Si alguien me hubiera dicho que luego de la 5ª temporada, el fracasado de Chuck Shirley iba a terminar siendo el villano final de Supernatural, probablemente habría dropeado la puta serie por lo ridículo que suena, porque, siendo sinceros, la idea suena terrible, o sea, ¿alguien realmente quería ver a la versión beta de Metatron como el villano final? Estamos hablando del escritor neurótico que aparecía haciendo chistes, entrando en pánico y sirviendo como alivio cómico durante el arco del apocalipsis. Sí, al final de la 5ª temporada se insinúa que es algo más, pero siempre quedó como uno de esos misterios que funcionaban precisamente porque nunca se explicaban del todo. Por eso, cuando la serie confirma oficialmente que Chuck era Dios, muchos pensaron que ya estaban forzando la historia, y peor cuando, además de eso, decide convertirlo en el villano final. La decisión parecía todavía más cuestionable, no solo porque implicaba transformar a un personaje que llevaba años siendo relativamente benevolente, sino porque también obligaba a reinterpretar muchas de sus apariciones anteriores, y sin embargo, contra todo pronóstico, funciona muchísimo mejor de lo que parecía. Y funciona porque la serie entiende algo muy importante: Chuck no dejó de ser un escritor, simplemente dejó de fingir que no lo era, pues toda su personalidad como villano gira alrededor de una idea brillantísima. Dios no ve el universo como una creación, lo ve como una historia, los personajes no son personas, son sus personajes, los universos no son mundos, son sus borradores, y, si una historia deja de entretenerlo, simplemente escribe otra, y otra, y otra vez, siendo una motivación tan absurda como apropiada para alguien que literalmente escribió la realidad. Además, Rob Benedict se divierte muchísimo interpretando esta versión del personaje, pasa de ser un escritor inseguro a convertirse en un autor egocéntrico, infantil y caprichoso, siendo imposible no disfrutar cada vez que aparece manipulando situaciones, únicamente porque quiere que el drama sea mejor o porque considera que el final que imaginó es mejor al que desean Sam y Dean. Es caricaturesco, sí que lo es, pero precisamente eso lo vuelve tan hilarante. Chuck nunca pretende ser intimidante del mismo modo que Lucifer, quien era maldad pura. Chuck resulta intimidante porque sus actos malignos no son nada más que cosas mundanas para él, es decir, mientras que Lucifer era consciente de ser malvado, el espectador sabía que era malvado y los personajes sabían que era un hijo de perra.
Chuck solo está borrando un error en su libreta, y cuando no es intimidante, es desesperantemente arrogante. Aparte de eso, el conflicto funciona muy bien porque, por primera vez, la serie deja de hablar únicamente del libre albedrío para convertirlo en el tema central de toda la historia. Luego de 15 temporadas, toda la lucha contra demonios, ángeles, profecías y destinos escritos por otros, no es más que una parte de la historia favorita de Dios, quien se convierte en la representación definitiva de todo aquello contra lo que los Winchester llevaban peleando desde el principio. En ese sentido, como villano final, tiene muchísimo sentido. Ahora bien, eso no significa que la idea esté libre de problemas, porque sigue siendo difícil reconciliar al Chuck de las primeras temporadas con el Chuck que disfruta destruyendo universos enteros por aburrimiento. La transición existe, especialmente durante la temporada 11, pero sigue siendo un cambio muy brusco para un personaje que durante años fue presentado como una figura mucho más cercana y comprensiva, con defectos sí, pero humanamente razonable y entendible. Sí, es una de esas decisiones que probablemente nunca terminarán de convencer a todo el mundo, pero una vez aceptas esa premisa, el personaje funciona sorprendentemente bien, y su final es, probablemente, una de las mejores decisiones de toda la temporada 15. Muchos esperaban una batalla gigantesca entre Dios y Jack, una explosión cósmica y una guerra definitiva, pero la serie hace exactamente lo contrario. Chuck pierde aquello que siempre creyó que lo hacía especial, su poder, y con él, el control absoluto sobre la historia. Es un final profundamente poético. El escritor obsesionado con decidir cada palabra de la vida de los demás termina condenado a vivir una vida completamente normal, sin poderes, sin capacidad para cambiar el destino y, por primera vez, sin saber qué ocurrirá mañana, pasando de escribir la historia, a convertirse en un personaje más dentro de ella. Y para alguien que pasó toda la serie creyéndose el autor absoluto del universo, probablemente no existía un castigo mejor, pues la serie se niega justamente a cumplir su capricho de un gran final, del mismo modo que Sam y Dean se niegan a cumplir con un destino que jamás fue suyo. Sí, Chuck no es un villano perfecto, porque quieras o no, su transformación sigue siendo discutible y requiere aceptar una reinterpretación importante del personaje, porque dime tú si tenía sentido convertir a este fracasado en el cabrón Dios. Tenía más sentido que el villano final fuera Master Hand, para convertir a Sam y Dean en DLCs para el siguiente Smash Bros. Pero una vez aceptas el papel de este barbón fracasado, el personaje se convierte en uno de los antagonistas más originales, divertidos y simbólicos de toda Supernatural, porque, al final, los Winchester no derrotan a Dios, derrotan al escritor que nunca fue capaz de aceptar que sus personajes podían decidir cómo terminaba la historia. ¿Qué tiene de bueno la tonta Teja? Ruby es, probablemente, la villana más infravalorada de toda la serie, lo que es lamentable pues hablamos de la mayor manipuladora en toda la serie, porque lo brillante de Ruby no es únicamente que traicionó a Sam, lo cabrón es que consigue engañar absolutamente a todos los que vieron la serie. Cuando aparece por primera vez, Ruby ya rompió muchos esquemas, era una demonio que ayuda a los Winchester, que tenía sus propios intereses y que, además, afirmaba conocer una forma de derrotar a Lilith, a lo que naturalmente, nadie confió en ella, y ahí empezó el juego mental. Porque la serie nunca intentó convencerte de que Ruby era buena, te hizo creer que quizá era una demonio mala pero hacía algo bueno por conveniencia. Similar a Crowley, era un matiz completamente diferente, y durante 2 temporadas enteras construye una relación con Sam basada en pequeñas verdades, donde lo manipula utilizando hechos reales mezclados con la información justa para empujarlo exactamente hacia donde necesita. Sí, beber sangre demoníaca lo vuelve más fuerte. Sí, es el único capaz de enfrentarse a Lilith. Sí, su hermano muchas veces limita su potencial, todo eso es cierto, pero lo que nunca dice es por qué necesita que todo eso ocurra. Y esa es la diferencia entre una buena manipuladora y un personaje que simplemente miente. Ruby nunca obliga a Sam a hacer nada, hace que sea él quien crea que todas esas decisiones son suyas, eso convierte su manipulación en uno de los mejores puntos narrativos de toda la serie. Pero donde el personaje alcanza otro nivel es en el final de la 4ª temporada, porque la muerte de Lilith está construida como una victoria, toda la temporada gira alrededor de impedir que Lilith rompa el último sello, y cuando finalmente Sam consigue derrotarla, el espectador siente exactamente lo mismo que él, es una victoria total, pero entonces, Ruby sonríe. You don't even know how hard this was. All the demons out from my head, no one knew. I was the best of those sons of bitches! The most loyal!
Not even Alistair knew. Only Lilith. Yeah, I'm sure you're a little angry right now, but I mean, come on, Sam. Even you have to admit, I'm awesome. Y en cuestión de segundos, Supernatural convierte el mayor triunfo de los Winchester en el mayor fracaso de toda la serie. Lilith nunca fue el objetivo, era el último sello, y Sam acaba de romperlo con sus propias manos, en lo que es el puto giro más chingón de todos, no solo porque sea inesperado, sino porque, cuando vuelves a ver la temporada, descubres que todo estaba delante de ti desde el principio. Cada conversación, consejo, sacrificio y momento donde Ruby insistía en que Sam era especial, todo tenía exactamente el mismo propósito, liberar a Lucifer, pero lo mejor es que Ruby gana, o sea no sobrevive ni de pedo, porque no necesita hacerlo, su objetivo nunca fue salir con vida, su misión era liberar al mal mismo en la tierra, y ya cumplió con eso. Eso convierte su muerte en algo casi irrelevante desde el punto de vista narrativo, teniendo a Dean matándola apenas unos minutos después de descubrir la verdad, pero para ese momento ya no importa, porque Lucifer está libre y el apocalipsis ha comenzado, y Ruby acaba de conseguir la mayor victoria que cualquier villano ha logrado en toda la serie, y eso que no hemos hablado del odio que genera, porque Ruby no es un personaje que el público odie por estar mal escrito, todo lo contrario, se le odia porque hizo exactamente lo que debía hacer, traicionó la confianza de Sam, destruyó la relación entre los hermanos durante buena parte de la temporada, manipuló a uno de los protagonistas hasta convertirlo, sin que él lo supiera, en la herramienta perfecta del infierno, y cuando finalmente revela sus verdaderas intenciones, Genevieve Padalecki interpreta esa última escena de forma fantástica, toda la máscara desaparece de golpe, la falsa aliada, la demonio razonable y la consejera desaparecen para dar paso a alguien completamente orgullosa de haber engañado a todos, soltando su risa arrogante mientras Sam comprende lo que acaba de hacer, en uno de los momentos más satisfactorios y dolorosos de toda la serie, y quizá esa sea la mayor virtud de Ruby, porque quizá no fue la más poderosa, aterradora o carismática, que lo era, su mayor virtud fue su capacidad de manipular toda la trama, siendo una clase magistral de cómo escribir una traición que sigue funcionando incluso cuando ya conoces el final. Crowley es el único villano que genuinamente odie por sus acciones y no por ser un pedazo de mierda como los hombres de letras, porque, aunque la serie se empeñó durante años en intentar convencernos de que ya era de los buenos, nunca deja de ser Crowley. Porque si hay algo criticable de Crowley es la obsesión que desarrollaron los guionistas por redimirlo, durante las primeras temporadas funciona perfectamente porque su relación con los Winchester es puramente pragmática, si necesita a Sam y Dean para derrotar a Lucifer, trabaja con ellos, si después le estorban intenta matarlos, y si surge un enemigo peor, vuelve a colaborar, porque no hay amistad o confianza, solo negocios, y eso encaja perfectamente con lo que es Crowley. Pero nuevamente, el problema llega cuando la serie empieza a insinuar que Crowley realmente aprecia a los Winchester, que Dean es, de alguna forma, su amigo, que existe una especie de cariño mutuo, y, sinceramente nunca termina de funcionar. No porque Crowley no pueda desarrollar cierto respeto hacia ellos, eso sí está construido. El problema es cuando intentan vender emociones mucho más profundas. Todo el tema de la adicción a la sangre humana, sus constantes intentos de integrarlo al grupo o la idea de que quiere ser aceptado hacen que, por momentos, deje de sentirse como el despiadado rey del infierno para convertirse casi en un miembro incómodo del elenco principal. Y Crowley es mucho más interesante cuando no pertenece a ningún bando, algo parecido ocurre con el tema de Rowena. Su relación como madre e hijo es una dinámica funcional hasta eso, digo, ambos son manipuladores, egoístas y emocionalmente incapaces de expresar afecto de forma normal, con cada conversación entre ellos siendo una mezcla constante de insultos, traiciones y pequeños gestos que dejan entrever que, pese a todo, existe cariño, es una relación entretenida. Pero también le resta presencia a Crowley, pues al darle un conflicto familiar tan marcado, el personaje empieza a humanizarse demasiado y en ocasiones, queda ridiculizado, pues ahora tiene inseguridades, carencias afectivas y una necesidad constante de reconocimiento, con eso añades capas de personaje, pero también hace que pierda parte de esa aura impredecible que tenía en sus primeras temporadas. Ahora bien, todo eso son defectos relativamente pequeños comparados con todo lo que Crowley hace bien, porque como antagonista cumple bastante bien, con lo primero siendo que entiende perfectamente quién es, nunca presume de ser honorable, ni habla de códigos morales o promete lealtad eterna, es un traidor
traidor y lo sabe, su filosofía siempre fue muy sencilla. Apoyar al bando que más le convenga hasta que deje de convenirle. Por eso todos sus cambios de alianza funcionan, no son giros de personalidad, son exactamente lo que Crowley ha hecho desde el primer día, traicionó demonios, ángeles, monstruos, a los Winchester, y, cuando es necesario, también se traiciona a sí mismo, porque él nunca actúa por ideales, actúa por supervivencia, y eso lo convierte en uno de los personajes más coherentes, casi siempre, en toda la serie. Además, pocas veces un villano consigue afectar tanto la historia como él, porque tras la muerte de Lucifer, Crowley ocupa el vacío de poder del infierno y redefine por completo el papel de los demonios durante varias temporadas, es el responsable directo de la trama de las tablillas, con todo el conflicto alrededor de la palabra de Dios, y el cierre de las puertas del infierno existe, en gran medida, gracias a él. Su alianza con Castiel durante la sexta temporada no solo desencadena la caída de Castiel, sino que lo empuja a tomar decisiones cada vez más desesperadas hasta convertirlo en Castiel. Él siempre está haciendo algo, nunca desaparece de la trama, encuentra la forma de influir en los acontecimientos, incluso cuando aparentemente ya no es el antagonista principal, y eso hace que su presencia resulte constante durante casi toda la segunda mitad de la serie. Incluso cuando ayuda a los protagonistas, siempre existe la sensación de que, si encuentra una opción mejor, los venderá inmediatamente, y normalmente lo hace. Ahora hablemos de su final. We do this ritual, we seal that rift, and we lock the devil in this godforsaken place. That's the plan, remember. 2 birds, 1 spell. Es quizá el peor y mejor momento del personaje, pues es en este punto cuando la serie decide dejar de intentar y directamente lo convierte en un héroe, con su sacrificio para atrapar a Lucifer teniendo sentido, es decir, después de tantos años jugando únicamente para sí mismo, resulta coherente que, por una vez, tome una decisión completamente desinteresada, más si es para aprisionar al sujeto que más odia, al mismísimo Lucifer, pero la ejecución deja un sabor extraño, no tiene el impacto que debería, porque tras su muerte la serie prácticamente pasa página, con los episodios siguientes pasando de él y olvidándolo. Para un personaje que la serie se esforzó en hacerlo tan importante, su despedida no se siente merecida. La de Castiel, aunque fuera una porquería, al menos logra generar un excelente momento emotivo, medio homosexual pero muy bonito, con Crowley queda ahí, tieso como perro con cal. Al final, Crowley muere haciendo algo que nadie habría esperado del demonio que conocimos años atrás, sin dejar de ser un traidor, manipulador y egoísta, simplemente, por una única vez, decide que hay algo más importante que él mismo. Y al menos basta para cerrar a un personaje que, pese a los intentos de suavizarlo en sus últimas temporadas, nunca dejó de ser uno de una figura antagónica importante. Pues aunque nunca fue el más poderoso, al menos entendía mejor que nadie cómo sobrevivir en un mundo donde todos terminaban traicionándose. Te equivocas. Soy el mismo demonio. Finalmente tengo la oportunidad de hablar de mi villano favorito, mi main, mi vieja, el cabroncísimo Lucifer. Lucifer es, para muchos, el villano definitivo de Supernatural, y no es difícil entender por qué, pues durante las primeras 5 temporadas, la serie hizo un trabajo extraordinario construyendo su llegada, pues no apareció de inmediato. Su presencia se sentía mucho antes de verlo debutar, demonios, ángeles, profecías, los sellos, absolutamente todo giraba alrededor de alguien que todavía ni siquiera había entrado en escena, y cuando finalmente aparece, cumple cada expectativa. Mark Pellegrino consigue algo muy complicado, interpretar al diablo sin convertirlo en una caricatura. Su Lucifer sonríe, hace bromas, habla con tranquilidad y, precisamente por eso, resulta tan inquietante, pues parece alguien completamente convencido de que tiene razón, y, hasta cierto punto la tiene. Ese es uno de los mayores aciertos del personaje, porque Lucifer no odia a la humanidad porque sí, los odia porque representan el momento en que Dios dejó de mirar a sus hijos para enamorarse de otra creación. Desde su perspectiva, todo comenzó cuando se negó a inclinarse ante unos seres que consideraba inferiores y fue castigado por ello. No se ve a sí mismo como un villano, se ve como un hijo traicionado, y eso hace que su conflicto tenga un peso emocional enorme, siendo la 5ª temporada donde Lucifer alcanza su máximo nivel. Cada aparición está medida a milímetro, no sobra una escena, ni un diálogo. La serie entiende que cuanto menos aparezca, más impondrá su presencia. Es por eso que escenas como la masacre de dioses paganos causa tanto impacto
impacto, pues es de las pocas veces que lo vemos ejercer su poder tan libremente. Además, esa temporada tiene algo que nunca volvió a repetirse, tratarlo como figura mitológica en lugar de un simple personaje recurrente, era el diablo, había una diferencia enorme, sus conversaciones con Gabriel, con Michael, con Muerte o con Sam tienen un peso enorme, porque parece que estamos viendo el desenlace de un conflicto que llevaba existiendo desde antes de la humanidad, pero después de la quinta temporada eso desaparece. No porque Lucifer se vuelva un mal personaje, sino porque deja de sentirse único, las temporadas posteriores le dan momentos muy buenos, siempre que puede hace cosas terribles, provoca enormes conflictos e incluso sigue siendo uno de los personajes más entretenidos de ver, pero nunca vuelve a generar el mismo impacto, la serie lo usó demasiado, rompiendo parte del misterio que lo rodeaba, el diablo deja de sentirse como un acontecimiento y pasa a sentirse como otro jugador más dentro del tablero, sigue funcionando, pero ya no impone igual. Otro aspecto brillante de la quinta temporada es Samifer, porque ese sí es el Lucifer definitivo. Resulta curioso cómo cambia completamente dependiendo del recipiente, cuando utilizó el cuerpo de Nick, Lucifer conservó muchos gestos humanos, hacía bromas constantemente, sonreía, y disfrutaba jugando con quienes tenía delante, pero cuando finalmente controla a Sam, todo cambia. Su actitud se vuelve mucho más fría, más elegante, solemne, deja de bromear y parece tener una absolución total, como si, por fin, estuviera ocupando el lugar que siempre debió haber sido suyo, es un detalle de interpretación fantástico, porque demuestra que Lucifer no solo cambia de apariencia, cambia su forma de comportarse dependiendo del recipiente que utiliza, y Samifer termina convirtiéndose en el culmen absoluto del personaje, no solo por la actuación, sino porque representa el momento para el que toda la serie llevaba preparándose desde el piloto. El recipiente perfecto, el enfrentamiento definitivo, el verdadero Lucifer, todo culmina ahí. Además, la relación que construye con Sam es fantástica, mientras Michael representa el destino de Dean, Lucifer representa el de Sam. Toda la serie gira alrededor de esa decisión, dos humanos destinados a convertirse en los recipientes de dos hermanos que llevan una eternidad odiándose, es una idea brillante, y el enfrentamiento final de la quinta temporada sigue siendo uno de los mejores momentos de toda la serie, precisamente porque no se resuelve con un golpe más fuerte, se resuelve con Sam recuperando el control sobre sí mismo, tras haber sido controlado, guiado y manipulado por 5 temporadas, ni su padre, ni su hermano, ni un demonio, y mucho menos una profecía va a dictar su destino, ya no más, él elige cómo van a terminar las cosas, elige convertirse en el hijo rebelde que rechaza lo escrito, se convierte en Lucifer, en lo que es un cierre magnífico. Ahora bien, si solo nos enfocáramos en las primeras 5 temporadas, Lucifer fácil sería el mejor villano, pero el problema es que la serie no deja de utilizarlo. Su regreso en la temporada 11 todavía tenía cierto sentido, pues al fin y al cabo, Amara representa una amenaza tan enorme que incluso Dios necesita liberar a su hijo más peligroso, hasta ahí funciona, pero, a partir de ese momento, Supernatural empieza a repetir el mismo ciclo una y otra vez, Lucifer vuelve, parece que quizá vaya a cambiar, forma una alianza temporal, hace un par de comentarios donde parece más humano, y, al final vuelve a ser el malo, una y otra vez hasta que muere sin más en el final. La serie intenta jugar varias veces con la idea de que Lucifer podría evolucionar, que el paso del tiempo, el abandono de Dios o incluso su relación con Jack podrían cambiar algo en él, pero nunca ocurre, y, curiosamente, eso termina siendo tanto un defecto como una virtud. Es un defecto porque varias de esas tramas consumen muchísimo tiempo para acabar exactamente donde empezaron, cada vez que parece que Lucifer podría recorrer un camino distinto, la historia simplemente da marcha atrás y recuerda que sigue siendo el diablo, sin una evolución real, solo un ciclo sin fin, pero también es una virtud, porque, al final, Lucifer nunca deja de ser fiel a sí mismo, manipula, miente, utiliza a los demás como herramientas, con cada alianza que forma respondiendo únicamente a sus propios intereses. Si ayuda a los Winchester es porque necesita algo, si coopera con Dios es porque no tiene otra opción, si intenta acercarse a Jack, se debate entre si siente un mínimo afecto o si lo ve como una oportunidad para recuperar el poder, y eso hace que, incluso cuando la serie intenta humanizarlo un poco, jamás deje de sentirse como una amenaza. También no podemos olvidar que Lucifer tiene un impacto enorme en la historia, sin él no existiría el apocalipsis, no existirían los sellos, ni la caída de Sam, o la creación del nuevo dios, todos los grandes acontecimientos de Supernatural terminan
terminan conectándose de una forma u otra con él, su influencia trasciende toda la serie. Como dije, el único aspecto realmente criticable de él, es que las temporadas posteriores desgastan su figura, con cada regreso reduciendo ligeramente el impacto de su anterior derrota, aparte de ciertas humillaciones gratuitas, pues con eso, convierten lo que parecía un acontecimiento irrepetible en la quinta temporada, se termine por convertir en algo habitual, y eso le resta parte del impacto que tenía durante el arco del apocalipsis. Aún así, Lucifer sigue siendo un antagonista extraordinario, tiene una motivación sólida, una presencia inolvidable, una interpretación fantástica, una relación perfecta con Sam, Dean y Dios, con un peso narrativo que prácticamente ningún otro personaje consigue igualar. Sí, la serie dio demasiadas vueltas intentando jugar con la idea de que quizá pudiera cambiar, pero, al final, entendió algo muy importante: Lucifer funciona precisamente porque nunca cambia, porque siempre encuentra una nueva forma de demostrar que, aunque el mundo entero le ofrezca otra oportunidad, él siempre terminará eligiendo ser el diablo, y aunque la serie nunca volvió a alcanzar el nivel con el que fue escrito en la quinta temporada, ese primer Lucifer fue tan bueno que, por sí solo, bastó para convertirlo en uno de los mejores villanos de toda la televisión. Hagas lo que hagas, siempre vas a terminar aquí. Decidas lo que decidas, aunque alteres los detalles, tú y yo siempre vamos a terminar aquí. Yo gano. Sí, yo gano. Y llegamos al primer lugar. Te consideré muchas cosas, pero idiota suicida no era una de ellas. A diferencia de prácticamente todos los personajes que hemos repasado en este ranking, Azazel es el único que no tiene un solo punto débil, no hay una temporada donde se desgaste, ni una redención innecesaria, ni regresos que le resten impacto, o cambios de personalidad, o tramas que contradigan lo que es. Azazel entró, hizo exactamente lo que tenía que hacer y salió de la historia, dejando consecuencias que siguieron definiendo la serie durante años, y eso, es una escritura casi perfecta. Pero lo primero que hace tan especial al demonio de ojos amarillos es su presencia, pues durante 2 temporadas completas apenas sabemos quién es, solo conocemos sus actos. Es el responsable de la muerte de Mary Winchester, es quien incendía la vida de Sam y Dean antes incluso de que nacieran como cazadores, es quien provoca que John dedique toda su existencia a perseguirlo, y es quien convierte una tragedia familiar en el motor de toda la serie. Desde el piloto, absolutamente todo gira alrededor de él, y ni siquiera aparece demasiado. Eso ya dice muchísimo, porque la serie entiende algo fundamental. Un gran villano no necesita estar constantemente en pantalla, necesita sentirse, y Azazel está presente incluso cuando no aparece. En cada caso, cada decisión de John, cada discusión entre Sam y Dean, todo existe porque un demonio entró una noche en la habitación de un bebé. Pero Azazel no solo funciona como amenaza, también funciona como manipulador, pues todo su plan con los niños especiales termina siendo una de las mejores conspiraciones de toda Supernatural. Durante 2 temporadas vemos pequeños fragmentos sin entender qué está ocurriendo, jóvenes con poderes, muertes extrañas, visiones, sueños y sangre demoníaca, todo parece desconectado, hasta que finalmente todas las piezas encajan, y cuando lo hacen, descubres que Azazel llevaba años jugando una partida que los Winchester ni siquiera sabían que existía. Eso convierte cada revisión de las primeras temporadas en una experiencia completamente distinta, porque entiendes que prácticamente todo estaba planeado desde el principio, y ahí aparece otra de sus grandes virtudes: él nunca improvisa, pues siempre parece ir 10 pasos por delante. Incluso cuando pierde su muerte no evita el apocalipsis, su muerte no destruye su plan, porque él ya había preparado absolutamente todo para que, tarde o temprano, Sam terminara convirtiéndose en el recipiente perfecto de Lucifer. Él muere pero gana. Además, Frederick Lene ofrece una de las mejores interpretaciones de toda la serie. Su Azazel siempre transmite la sensación de estar completamente relajado porque sabe exactamente cómo va a terminar todo. Tiene un humor negro fantástico, es cruel, manipulador, y, al mismo tiempo, desprende un carisma difícil de explicar. Cada conversación con John, Sam y Dean resulta memorable gracias al carisma natural del actor. Digo, él tendría química hasta con una piedra, así de cabrón es, más porque Azazel siempre parece disfrutar mucho más jugando con sus víctimas en lugar de
matarlos, y eso hace que el conflicto sea profundamente personal, porque lejos de destruir el mundo, él busca destruir una familia, para después utilizar esa misma familia para destruir el mundo. Narrativamente, es una brillante escritura. También hay que reconocer lo impecable que está construida su relación con los protagonistas. Para Sam representa el origen de toda su culpa, la sangre demoníaca, sus poderes, y su miedo constante a convertirse en algo monstruoso. Todo nace por culpa de Azazel. Para Dean representa el asesino de su madre, el demonio que destruyó a su padre, y el responsable de convertirlos en cazadores. Y para John, es la única razón por la que siguió viviendo. Es muy difícil encontrar otro villano cuya influencia sea tan absoluta sobre todos los protagonistas al mismo tiempo, y eso sin contar que, gracias a él, Supernatural establece el tono de toda la serie. Azazel define lo que serán los demonios, define el conflicto familiar, el misterio, la amenaza principal, el viaje de Sam, la misión de Dean, el inicio del apocalipsis, todo nace con él, y quizá ese sea su mayor logro. Azazel nunca necesitó convertirse en un dios, nunca necesitó destruir un universo o ser el personaje más poderoso, porque entendía algo mucho más importante. El mejor villano no es el que puede acabar con el mundo, es el que consigue cambiarlo para siempre, y Azazel lo hizo desde el primer episodio, por eso ocupa el primer puesto. Porque representa todo lo que un antagonista debería ser, tiene una motivación clara, un plan perfectamente construido, una presencia constante, una actuación excelente, una relación impecable con los protagonistas, un impacto gigantesco en la historia, una conclusión completamente satisfactoria, y, lo más importante, no hay un solo momento donde el personaje deje de estar a la altura de sí mismo. Sin excusas, sin matices artificiales, una redención o regresos, él entra en escena, ejecuta uno de los mejores planes de toda la serie y se marcha habiendo construido los cimientos sobre los que Supernatural levantaría las siguientes 13 temporadas. Azazel es la prueba de que, cuando un antagonista está escrito con absoluta claridad desde el principio hasta el final, la perfección sí existe, y se ve a través de los ojos amarillos. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por aguantarse todo este enorme repaso a los villanos de Supernatural. Fueron 15 temporadas, un montón de personajes, muchas decisiones raras de los guionistas y, sobre todo, una serie que, incluso con todos sus tropiezos, sigue siendo de mis favoritas. Y la verdad es que este formato me gustó bastante, así que, si también les gustó a ustedes, podría hacer lo mismo con otras series del estilo. Tengo varias en mente, como analizar a todos los villanos de Buffy la cazavampiros, o hacer un ranking de los antagonistas de Grimm, que también tienen bastante de qué hablar. Aparte de eso, quería incluir un apartado extra para hablar de personajes como Gadriel, los Steins o Cain, pero siento que ellos dan para otro video, y creo que eso sería todo, así que, pues eso, gracias por ver el video, espero que nos volvamos a encontrar en el siguiente, donde espero ya tener un nombre definido. Dicho eso, los veo en el otro lado.